Suscríbete a la Panterita. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. ¡Gol! Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya, el placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. ¡Floja! Gran rebelión del Cachique, que vio peligrada la punta, tomó la lanza y asestó una estocada al itagüeño para continuar mandando en la cima. Olla hirviente, Cerro Porteño manejó el juego, pero le costó con la figura de Cristóforo, que hasta paró un penal y en el tramo final anotó 2 veces para seguir la pisada del Indio. Rubio de ojos azules, la PF sigue cautivada por los foráneos. Al no de Felipao, apunta a los mellizos Barros Esqueloto, que ya tienen lista la lapicera. Aquí le presento mi heroica nación. Ludopatía. La dirigencia del fútbol continúa con el tanteo de la perinola. River cesa al Chito Ayala y apuesta a Iván Almeida. Guaraní sigue en lo más alto del Clausura. Derrotó ayer a 12 de octubre 2-1 con goles de Alfio Oviedo y Marcos Cáceres. Centro de Colmán, segundo palo y está, viene gol. ¡Gol! Marcos. Cáceres, qué contra y qué corrida de Marcos, el central que salió disparado, una pelota en la mitad de la cancha, salió nomás la contra, Colmán se abrió a la derecha, se había abierto demasiado el balón, pero igual llegó Colmán. Un rival que bueno, en las últimas 5 fechas es el que más puntos había sumado en el campeonato y estaba atravesando un excelente momento y bueno, la verdad que el equipo ha empezado muy bien, ha tenido el balón, ha tenido mucha movilidad, ha sabido encontrar los espacios, hemos hecho el 1-0 y bueno, después en una jugada un poco desgraciada vino el rebote y ellos nos han empatado y bueno, ahí ellos también se han hecho fuertes, hemos llegado al entretiempo y bueno, en el segundo tiempo hemos seguido con la misma dinámica, lo más importante es que hemos tenido tranquilidad, no nos hemos apresurado, hemos seguido manteniendo el balón, esperando nuestro momento y bueno, en una transición hemos hecho una transición muy rápida, hemos hecho el segundo y después hay que destacar el trabajo del equipo porque se ha vaciado hasta el final, ha dejado todo en la cancha y bueno, es un partido, como te digo, muy duro, donde por momentos hemos tenido que atacar mucho, pero donde los últimos 10-15 minutos nos ha tocado defender y lo hemos hecho con mucho compromiso y con mucha entereza. En la olla, Cerro Porteño sufrió, pero logró vencer a River Plate 2-0 con goles de Juan Patiño y Robert Morales. Morales se va, tiró, gol. ¡Gol! Pero hace lo más importante, Morales, el zarpazo del juvenil delantero de Representativa Surana. Normalmente en un campeonato como este o la segunda rueda, digámoslo, todos los clausuras siempre han sido así, todos nos jugamos algo y algo importante
River es un buen equipo que está luchando por una situación complicada, entonces siempre juegan a 1000. Hoy vendieron cara a la derrota. Nosotros creo que lastimosamente creamos muchísimas chances y no pudimos convertir antes para poder capaz que controlar mejor el partido hasta el final y no tener que apurarnos a veces y haber convertido el gol ya cerca de la última parte del partido. El contrato de Chiquiar se vence en diciembre. El entrenador prefiere hablar con la directiva recién una vez culminado el clausura. Pedí charlarlo, eso ellos ya sugirieron vía el doctor Ariel, el departamento de fútbol, y el doctor Juan José también en algún momento de esta semana, pero mi solicitud es que lo hagamos después del fin del campeonato. Ahora queremos dedicarnos con todo y focalizarnos todos nosotros en la conquista del título, que es lo que anhelamos y que es la exigencia siempre aquí en Cerro. Después, si renovamos o no, habrá tiempo para poder hacerlo luego del fin del campeonato. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC, aquí como todos los días. Barros Esqueloto suena fuerte. La vez pasada tomábamos en broma el tema. Pero dicen que está por cerrarse. Dicen que está ahí la posibilidad. ¿Cómo es, Cristian? A ver, antes de saludar a los muchachos. Bienvenido, hermano extranjero. Aquí le presento mi heroica nación. Y esto deben estar tocando en estos momentos Robert Harrison, Sosa Jovellano, Javier Díaz de Vivara. ¿Cómo es la música? El bienvenido hermano extranjero, sí señor. Vamos a preguntarle al doctor Sosa a ver si es verdad o no. Doctor, ¿cómo le va? Un abrazo, buen día. Buen día, un cordial saludo para usted y la audiencia. Doctor. Para más canta muy bien el doctor Sosa. ¿Canta bien? Sí, canta bien, canta muy bien. Ah, no sabía esa faceta, doctor. ¿Cómo anda? Pero nunca como Nico. Doctor, ¿es verdad que Barros Esqueloto va a ser el nuevo técnico de Paraguay o no? Mira, estoy en total desconocimiento sobre quién va a ser el técnico de Paraguay. Porque eso probablemente lo maneja el presidente junto con la comisión de fútbol de la selección. Vale decir, el presidente, Díaz de Vivar y Enrique Sánchez. O sea, ellos tres deciden, doctorazo. Ellos tres eligen, se somete al comité ejecutivo y se decide. En el comité sí ya está usted presente. En el comité consultivo. Ajá. ¿Y qué postura tiene al respecto, doctor? ¿Qué postura tengo yo? Sí, digo, cuando se le presente el nombre, ¿verdad? Que no sé si podrá decirnos o no, ¿verdad? Pero ¿cuál es su pensamiento acerca del futuro técnico de la selección? ¿De qué caminos debemos tomar? Mi postura es que debemos tener un técnico lo más pronto posible, porque los siguientes compromisos están muy cercanos, ¿verdad? Y todo técnico implica un cambio en la forma de jugar, un cambio en la técnica, en la táctica, que tenemos que hacerlo con tiempo, ¿verdad? Esa es mi posición. Y con respecto al perfil del entrenador, ¿qué necesitamos, doctor? ¿Qué perfil? Porque, a ver, pasamos por Berizzo ahora, una experiencia no muy buena, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Y mire, hay dos posiciones. Hay gente que cree que necesitamos un técnico que conozca la casa, que conozca el fútbol paraguayo, para poder moldear el equipo a su criterio, ¿verdad? Y otros que piensan que debemos buscar un técnico de buen nivel para enfrentar los siguientes compromisos.
Yo sé que en esta etapa es difícil conseguir técnico. Es muy difícil. Así que es muy probable que lo que podamos traer es lo que están disponibles. Los otros técnicos estarán todos con contratos y trabajando, ¿verdad? Buen día, doctor. JJ Gómez le saluda. Le quería consultar sobre eso, porque cuando uno va a cambiar un gerente en una empresa privada, personal, busca las características de acuerdo a lo que necesita. ¿Por qué el entrenador paraguayo no está en el concepto de buen nivel? ¿Por qué no los Aldo Badilla, los Diego Gavilán, los Pepe Cardoso, Gustavo Morínigo, ¿por qué no suenan ellos? Porque finalmente los nombres que suenan en la prensa son los que los dirigentes le van contando a los periodistas, por eso sale el rumor. ¿Por qué no suenan? ¿Qué es lo que nos cierra para que nosotros tengamos nuestros entrenadores y generar ese primer nivel en nuestros entrenadores? Yo creo que tenemos entrenadores paraguayos de primer nivel. Yo no dije que los entrenadores paraguayos no sean de primer nivel. Lo que estoy diciendo es que muchos están con contratos vigentes. Por ejemplo, se mencionó al técnico de Guaraní, también se le mencionó a Chiqui Arce, se le mencionó al Pepe Cardoso, hay varios otros técnicos, Aldo Bobadilla, pero la mayoría de estos técnicos nacionales y también los extranjeros están con contrato vigente. Entonces es más difícil contratar un técnico que tiene trabajo y que tiene contrato vigente, ¿verdad? Sí, pero ese es el problema. Doctor, por su experiencia más en la toma de decisiones o en la participación, hay veces de todas estas épocas y camadas de entrenadores, siempre terminan pesando más los entrenadores extranjeros que a lo mejor no tienen una gran diferencia sobre el nivel de los entrenadores paraguayos. ¿Por qué no? También pasa a nivel de clubes, en la mayoría elige extranjeros, de poco nombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la evaluación que hacen? ¿Qué es lo que nos cierra o qué es lo que conquista principalmente de los técnicos argentinos? Bueno, yo no sabría decirte, probablemente lo que más conquiste en un técnico es la trayectoria y la experiencia que estos técnicos tienen en diversas ligas de alto nivel competitivo, ¿verdad? Por ejemplo, Berizzo fue técnico en la Liga Española. Cuando tuvo su enfermedad, tuvo que retirarse del club en el que estaba actuando como técnico, trabajando como técnico. Entonces lo que seduce son técnicos que hayan estado en ligas competitivas, ¿verdad? Y que hayan tenido un pasar exitoso. Eso es lo que seduce. Pero, bueno, no sabría decirte. Yo creo que nosotros tenemos técnicos de alto nivel, técnicos que se capacitan, que se actualizan, que están en constante estudio, especialmente los técnicos jóvenes, ¿verdad? Los más jóvenes. Chiqui Arce, Aldo Bobadilla, Ayala, hay varios técnicos muy buenos paraguayos. Doctor, Chiqui Ayala, ¿no? sí. Doctor, perdón, Nico le saluda ahora formalmente, doctor, un abrazo respetuoso. Yo particularmente creo que esto ya está consumado, ¿verdad? Que los Barros Esqueloto van a ser los técnicos de la selección paraguaya, de acuerdo a las informaciones que estamos intercambiando. Ahora, a partir de ahí, usted no puede, en un futuro cercano, mocionar, pedir, no sé si exigir, ¿verdad? Pero quiero utilizar esa palabra para hacer más fuerte nomás mi apreciación y mi pedido de que un técnico paraguayo esté en el cuerpo técnico. Antes estaba como reglamento, como ley incluso, ¿verdad? Que esté uno para que podamos darle esa pasantía que se necesita para que mañana pasado ocurra lo que dice JJ, que sea el que tome la posta de nuestra selección. Diego Avilán, por ejemplo, y seguramente se va a enojar conmigo porque estoy dando el nombre, Diego,
no sé si le gustará a él, pero alguien efectivo nuestro que esté también ahí dentro de la selección, como ocurre en otros países. Carlos Humberto Paredes. Que tiene, o Carlos Humberto Paredes, que tiene técnicos extranjeros, pero que hay un local dentro del cuerpo técnico. O eso no se puede pedir o exigir, doctor. No, exigir no se puede, pero pedir sí. Normalmente un técnico de trayectoria ya viene con su equipo. Muchas veces ellos no quieren meter en su equipo ningún extranjero, por así decirlo, ¿verdad? Porque ustedes saben que el cuerpo técnico generalmente es muy cerrado. Es difícil formar un cuerpo técnico porque son relaciones humanas, las cuales en el trabajo se roza, se choca, y una vez que se conformó un cuerpo técnico es muy difícil que quieran introducir uno nuevo que pueda generar nuevos roces, nuevos choques, ¿verdad? Esa es la parte dificultosa, pero hay técnicos abiertos que sí podrían permitir, digamos, la colaboración de un técnico nacional. A nivel de clubes ha ocurrido. En Cerro Porteño, con técnicos extranjeros, hemos podido introducir un técnico de la casa también. Así pues, pero en la selección no recuerdo que haya habido un caso similar. Doctor, usted citaba 3 dirigentes en el proceso de elección del técnico. ¿Justo Villar no tiene ninguna injerencia? Yo creo que sí. Yo creo que depende de estos 3 técnicos, probablemente están trabajando con Justo Villar. Estén en contacto. Yo no sabría decirte con exactitud si existe esa competencia para el cargo de Justo Villar. Pero yo creo que existe muy buena relación entre los dirigentes y Justo Villar. La dirigencia está contenta con el desarrollo de su función, así que es muy probable que él también esté involucrado en la elección de técnico. No, yo le quiero consultar al doctor, pero con todo respeto, doctor, sino que nosotros que vivimos hablando de fútbol es una situación mucho más fácil que la de ustedes que están en el zapato del problema. Pero las veces que charlamos y consultamos con varios dirigentes, casi nadie sabe realmente qué es lo que pasa. O sea, todo pasa por una decisión nada más que del presidente y de Díaz de Vivar y Enrique Sánchez, que están cercanos a él, porque el mensaje es como que no se sabe qué es lo que pasa. De porque todo lo que están dentro. Porque normalmente la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene diversos compartimientos. Hay dirigentes que están en el fútbol femenino y no saben en realidad qué pasa con las otras partes. Yo estoy en el fútbol profesional, soy presidente de la divisional profesional. Yo no estoy con la selección. Los que están con la selección son el presidente Díaz de Vivar, Enrique Sánchez. Y no sé si hay otro dirigente más. Creo que en algún momento estuvo Miguel Figueredo. La selección lleva tiempo, lleva mucha dedicación. Hay que estar constantemente con los jugadores. Y durante la pandemia incluso se formaba un globo en donde vos entrabas en ese globo y no podías salir. Tenías que quedarte en la concentración todo el tiempo. Y si salías, tenías que hacerte un hisopado para volver a entrar. Era muy complicado este tema, ¿verdad? Entonces nosotros, cada cual tiene su responsabilidad, ¿verdad? Si ustedes le preguntan a Díaz de Vivar respecto de la divisional profesional, algunas cosas puede ser que sepa y otras no va a saber. Y lo mismo yo, que no estoy con la selección nacional, no estoy en el comité de fútbol, entonces algunas cosas sabré pero otras no, ¿verdad?
especialmente en la elección del técnico, porque eso se maneja con muchas reservas. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo. Encantado. Hasta luego. El doctor Carlos Sosa Jovellanos. No, para destacar, ¿verdad? La paciencia con la que nos explica, ¿verdad? Porque hay veces que puede caer mal también la pregunta, pero no va con mala fe, sino que para saber cómo funciona, ¿verdad? Cuál es la apertura para la decisión. Y yo creo que la gente, hoy la posición de Justo Villar es como que está en el foco, pero Justo Villar, lógicamente que lo deben escuchar y debe hablar, pero no es su lugar de poder de decisión. Y claro, sí, pero que tampoco puede ser, después de ser capitán de la selección paraguaya, no puede no tener injerencia. Claro, en pero esa cosas. injerencia le tienen que dar los dirigentes. Claro, y bueno, internamente pero si no sabemos. es lo que yo siempre discuto contigo, Jota, si no te vas. No es Y así. no, sí, pues si no que queda pegado él. Pero es como que hoy él ya no tiene importa. hasta mucha gente en contra. No importa. Que lo está criticando cuando él encima ni siquiera toma Cuando decisiones. se gane se va a valorar su trabajo. El fútbol es así. Cuando vos perdés, todo el mundo te viene encima. O sea, y el futbolista Sí. o la gente de fútbol no se va ante una derrota. No, pero no te vas de una derrota, te vas de una falta de respeto a tu trabajo, pero no a se tu sabe. trayectoria. Ese es el análisis que nosotros sacamos, a lo mejor Pero, se escucha. pero lo de- Jota, no es coincidencia que Berizzo no lo nombra en la conferencia y que Sosa Jovellano no lo nombra en la entrevista, Hay Jota. varias- O sea, hay no cosas que se ven a simple vista, Jota. Primero, pero él no es consejero. Vicepresidente primero, él es gerente de la selección, Jota, y al fin y al cabo no lo nombra el técnico, no lo nombra el dirigente, no lo nombra nadie. KTV Y encima otra vez la gente se va en su contra. Bueno, pero es otro el trabajo que él tiene, más su opinión futbolística. O sea, ese tipo de gente es lo que necesitamos adentro de la Jota, selección. pero De a si no poco tiene se va a ir injerencia, profesionalizando eso. si no tiene injerencia, ¿cuál es el sentido? Acá, mira, yo te digo, Jota, esto, y vuelvo a sostener, esto es responsabilidad de Harrison. Esto no es, ya no fue de Berizzo y no va a ser de Barro Esqueloto. Yo creo que este mal manejo tiene nombre y apellido, y más si, como lo dice el propio doctor Sosa Jovellanos, lo decide junto a Javier Díaz de Vivar y Enrique Sánchez, con todo respeto. ¿Qué es lo que tanto saben de fútbol? Ahí no hay gente que realmente tome decisiones o que le pueda ayudar al presidente a tomar decisiones. Lo acaba de decir Sosa Jovellano. Toman Enrique Sánchez, Javier Díaz de Vivar y Robert Harrison. Está más que claro. Está Víctor. José Luis Chilaver, ¿cómo estás? José Luis, un abrazo, muy buenas tardes. Hola Chipi, buenas tardes, un gusto contigo y tu gente. Igualmente, José Luis, gracias por atendernos. Queríamos una voz de experiencia, José Luis, con todo esto. Yo acá preocupado por el futuro de la selección. Se menciona a los hermanos Barros Esqueloto, ya se fue Berizzo, la realidad es un poco incierta. ¿Vos cómo lo estás viendo desde afuera, José Luis? Y pareciera que para ser director técnico de la selección de Paraguay entran en una subasta. Cualquiera ponen en una lista y bueno, de ahí lo eligen. Yo te he escuchado que el responsable es Robert Harrison, después Díaz de Vivar, Enrique Sánchez. Ya la pregunta entre los tres, no saben nada de fútbol. Hay una inoperancia total y es por eso que Paraguay sigue de fracaso en fracaso. La pregunta es, no sé si habrán firmado con Guillermo Barros-Schelotto, su hermano, no sé, pero la pregunta es, ¿qué mérito hicieron para ser director técnico de la selección de Paraguay? Paraguay tiene su historia, una rica historia, de excelentes profesionales que estuvieron al frente. O sea, ¿en qué se diferencia entonces Berizzo con Barros-Schelotto? Barros-Schelotto fracasó en Boca Juniors, fracasó en la MLS, y hoy le van a dar, si le firman, no sé, ser director técnico, o por ahí serán muy baratos, qué sé yo, no sé, habría que pensar, pero realmente es muy lamentable la manera que se maneja Robert Harrison y toda su gente. Pero bueno, convengamos que toda la gente que son fracasados tratan de huir y buscar personas donde el cual ellos pueden manejarlo tranquilamente. Es por eso, por lo menos en la lista que han dado, son técnicos que realmente no reúnen las condiciones para estar al frente de Paraguay. Y después otro problema muy grave que tenemos es que nadie está interesado en dirigir en Paraguay. Ese también es otro problema. Pero el descalabro lo han generado desde Alejandro Domínguez y después Robert Harrison.
Sí, acá el diario Olé, José Luis, está confirmando la información que Barros Esqueloto es el nuevo técnico de Paraguay. Yo me hago la misma pregunta que te hacías vos. ¿Cuál es el mérito? ¿Qué nos une a Barros Esqueloto para que él... Yo no digo que sea mal técnico, será un buen técnico, más allá de que tuvo sus momentos. Yo creo que hoy está en un muy mal momento de su carrera. No es el Barros Esqueloto que ganó alguna que otra liga argentina y bueno, estaba ahí en el escenario fuerte. Hoy es un técnico a quien lo vamos a revivir. Con todo respeto a los Barros Esqueloto, pero hoy están fuera del sistema, o sea, hoy por los resultados que obtuvieron también, ¿verdad? O sea, en Argentina quedaron como, y voy a ser duro, quedaron como los hijos de Gallardo, ¿verdad? O sea, esa es la imagen que hoy tienen ahí, que lo dice la propia prensa argentina. Fueron a Estados Unidos, tampoco le fue bien. O sea, ¿por qué hoy en este momento lo traemos a ellos? O sea, no entiendo la lógica, José Luis. Salió último en Estados Unidos, o sea, no tengo nada contra ellos, pero yo creo que no. Si nos van a decir, bueno, no es el técnico que Paraguay necesita, así si le van a dar la oportunidad, le hubieran dado a un técnico paraguayo, ya que esa es la finalidad, porque pareciera que todo lo de afuera son buenos y lo de adentro son un desastre, o sea, y no es así. Pero bueno, es muy profundo todo el tema que pasa con la selección. En la APF mismo, si uno profundiza y les pregunta a ustedes, ¿quién maneja las categorías menores de la APF? O sea, Aldo Bobadilla y Barreto son profesionales paraguayos, pero que en definitiva son técnicos y que no son formadores. Y nosotros necesitamos formadores. Nosotros necesitamos el futuro, que tengamos buenos jugadores para que puedan llegar bien a la selección mayor. Entonces, ese es otro problema que se tiene, porque lamentablemente pareciera de que el fútbol, como en las políticas, se maneja por amiguismo y así nos va. En la política tenemos todo un ambiente tan corrupto que pareciera que entre ellos se eligen ellos mismos y seguimos dentro de una lavandería, dentro de una corrupción terrible, y que en el fútbol obviamente no está exento de eso. Y eso es preocupante, porque en definitiva no vamos a salir de esa situación. José Luis, Nico te saluda. Un respetuoso abrazo, José Luis. ¿Por qué no tienen fuerza ustedes? ¿Cuál cree que es la razón? Ni los de tu camada, ni los de la que viene después de Sudáfrica, los que ya son técnicos, digo. ¿Dónde está la clave por la cual ni siquiera se los menciona entre los candidatos a técnicos? Fíjate vos que acabamos de hablar con el vicepresidente primero de la APF, el doctor Sosa Jovellanos, y yo le sugiero para que un técnico joven por lo menos integre el cuerpo técnico de los Barros Esqueloto, y él me dice que los extranjeros que vienen no quieren que un extranjero entre dentro del cuerpo técnico. Ni siquiera eso podemos tener como chance, José Luis. ¿Dónde crees que está? ¿Cuál es el pecado más? ¿Él apende pecado, José Luis? Nico, esa pregunta lo conoces muy bien vos, que estuviste trabajando muchos años dentro de la APF. Sabés cómo es el manejo que tienen los dirigentes. Ellos necesitan técnicos que por lo menos que lo puedan manejar. O sea, yo creo que a un Celso Ayala, a un José Cardoso, no lo van a poder manejar. Entonces, ese es el problema, y que a mí lo que más me llama la atención es que ¿por qué a los técnicos extranjeros le ponen alfombra roja y por qué a los técnicos paraguayos no? O sea, analicen ustedes cuánto dinero se lleva Berizzo. Antes de Berizzo estuvo Osorio, la gente se olvida, y ese fracaso también fue de Harrison, de Robert Harrison. O sea, realmente es lamentable, no conocen nada de fútbol, y lamentablemente que el fútbol hay que ser organizado, tener una visión de futuro, porque hoy pareciera que solamente es el presente lo que ellos quieren solucionar, y contratan técnicos que realmente no reúnen las condiciones para estar al frente, obviamente nos va a ir mal. Esa es la realidad. Y si te tengo que contestar, dejando de lado el ego, la soberbia, todo eso, algunos dirigentes, yo les soy sincero, yo le escribí, tomé el atrevimiento y le escribí por WhatsApp a Enrique Sánchez, lo hago público, y le dije, ¿cómo van a contratar a un técnico que no tiene capacidad para estar al frente de la selección de Paraguay? Le dije, pues me molesta, porque todo el mundo habla de Barros Esqueloto como si fuera, no sé, que inventó el fútbol. Y le di dos nombres, si quieren trabajarlo, técnicos que son capaces, yo lo conozco a la perfección. Le dije, tíramelo a Heinze.
que es un técnico capaz, que le gusta trabajar, un gran profesional, le supera 1000 veces a la mayoría de los técnicos, o el mismo caso el brasileño Dunga, ¿entendés? Que le gusta el temperamento del futbolista paraguayo. Pero, ¿qué ocurre? Cuando uno tiene alrededor colaboradores que solamente viven gracias a los salarios que ganan ahí en la APF, obviamente son los sequitos que le llenan el oído al presidente, en este caso a Robert Harrison. Y él escucha a personas que no saben nada de fútbol. Y vamos a fracasar siempre. Y es una pena porque, en definitiva, ya con todos los fracasos que tuvimos en los últimos años, por eso ninguna selección del mundo quiere jugar ningún partido amistoso con nosotros. A mí me da mucha pena. José Luis, le saluda JJ Gómez. ¿Y cuál sería la solución? Porque una división de camada de jugadores contra los dirigentes evidentemente va a hacer siempre que una elección o un fracaso termine dándole la razón a un lado o al otro, o un éxito le da la razón a un lado al otro. ¿Cómo se conquista? ¿Cómo se puede juntar una mesa de los del 86, de los del 98, de los del 2010, para asesorar, para opinar, para que exista esa conjunción que hoy necesitamos? Porque pareciera ser de que todas las aguas están divididas entre las mismas camadas. Tampoco hay como una amistad, vamos a decir, que se vea desde afuera. ¿Cómo puede ser de que se les escuche a todos ustedes, que son los que prestigiaron nuestra selección y pueden dar una mano? Pero a ver, no es que hay que dar una mano, ese es el error de Paraguay. Hay que terminar con el amiguismo. Hay que contratar profesionales de ley que trabajen en el día a día. Díganme ustedes, ¿alguna vez le vieron trabajar a Berizzo con los jugadores del medio local? No. Y otro problema muy serio que tenemos 10 equipos en primera división. Es imposible. En la intermedia tiene más equipos que el torneo principal nuestro. Obviamente, al no tener competencia, vamos de fracaso en fracaso. A ver, ganar 4-0 a un equipo, o 5-0, y después competir a nivel internacional, a nivel equipo, siempre estamos eliminados. Y eso hace bastante tiempo que se lleva de esa manera. Y los dirigentes, los presidentes de los clubes deben recapacitar. Ellos saben perfectamente de que Robert Harrison no está preparado ni capacitado para ser presidente de la APF. Por eso de fracaso en fracaso que le dije al principio, desde Alejandro Domínguez y Robert Harrison. Y después, a ver, nosotros del equipo que jugamos en Francia 98, ustedes saben perfectamente que en un equipo de fútbol no hay una amistad, no todos somos amigos. Uno puede tener una afinidad con uno, con dos jugadores, de ahí en más, cada uno hace su vida, es la vida. Pero de ahí, si los dirigentes no le llaman, no le dan participación, obviamente uno no vaya a golpear la puerta, porque uno no se va a ir a ofrecer, como hacen otros que están trabajando por un salario. Yo por lo menos personalmente no necesito de la APF para vivir, gracias a Dios. José Luis, ¿te contestó Enrique Sánchez o no te contestó? No. Habló nada más diciendo, ¿le interesarán? O sea, fíjate que yo le estoy poniendo a la luz una información de que no hay por qué esconder nada. O sea, uno quiere lo mejor para la selección de Paraguay. ¿Qué sé yo? No cuesta nada llamarla Dunga, un tipo que dirigió la selección de Brasil, con todo el mérito que ha ganado, la personalidad que tiene, y el sistema que él implementa es un sistema que obviamente le puede ir bien a Paraguay. Nadie se sentó a analizar de que el sistema que había implementado Berizzo, los chicos no lo sienten, los chicos de la selección no lo sienten. Acá José Verlo Luis, correr al Mirón. José Luis, perdón que te interrumpa, y vos sabés que acá, mirá que hace 3 años, aquí lo tenemos a JJ Gómez y venimos hablando de eso, debatimos hace tanto tiempo. ¿Qué es lo que está manifestando vos? La preocupación era, JK ve muchas formativas, ¿verdad? De muchas divisiones inferiores, y él dice, vos te vas a la formativa y ves el 4-4-2, con la pelota arriba, a la segunda bola, con la cancha mala, y después ¿qué querés jugar en la selección de otra manera como quería jugar Berizzo? Pero por ejemplo, Berizzo quiere implementar y verlo correr al Mirón hasta la defensa de Paraguay a recuperar una pelota. A mí no me gusta, o sea, yo no lo siento. A mí me gusta si Miguel Almirón mojado pesa 37 kilos y luego de hacer un sacrificio terrible hasta el área de Paraguay y después tiene que volver para marcar goles. No, yo lo quiero a Miguel Almirón a la espalda de los dos volantes de contención, que los volantes nuestros le cedan el balón y cuando él arranque le gane en velocidad
y con el remate de media distancia me convierte el gol, o que me tire un centro para el gol. O sea, para eso no necesito a Miguel Almirón. Pero también analicemos, basta de querer traer técnicos de afuera y que nos quiera cambiar nuestras costumbres, nuestra identidad, lo hemos perdido. Tenemos que recuperar la identidad del fútbol paraguayo, ser fuerte en defensa, ser agresivo en la mitad de la cancha, ser contundente arriba, ser muy fuerte en pelotas paradas, ya sea en defensa o en ofensiva. O sea, eso se ha perdido. El estilo inglés, Inglaterra no cambió nunca, al contrario, ahora le dio más dinámica y le dio más técnica a sus jugadores, porque para eso han trabajado mucho en las categorías menores, en las formativas, y ahí está el secreto. Y nosotros hacemos todo al revés. Nosotros vemos que por lo menos nuestros dirigentes, ellos están ahí en un lugar y privilegian lo económico por encima de lo deportivo. Obviamente no va a ir mal. José Luis, ¿qué crees que hizo Berizzo para entrar en la cabeza de los principales jugadores de la selección? Porque escuchamos las declaraciones de estos y en todo momento parecía que con Berizzo era color de rosa y él era el indicado para llevarnos al Mundial. Habría que ver, yo por eso le dije que es un equipo de la PlayStation, o sea, no es una cuestión de una cuestión teórica, porque a ver, escucharlo a Berizzo en la conferencia de prensa parecía que teníamos, no sé, el equipo de Manchester City, y nosotros en el último partido no pateamos una sola vez al arco. ¿Y cómo vamos a ganar partidos? Por eso digo, tenemos que recuperar nuestra identidad, la identidad del fútbol paraguayo. Ahí está el secreto. Pero no manejo yo el fútbol de Paraguay. Hoy en día también convengamos de que muchos dirigentes, de que hoy le quieren dar la espalda a Robert Harrison, fueron los que le han elegido para estar al frente de la APF. Lo que ocurre es que a la hora de la recaudación, la repartida del dinero en la televisación, todos están atentos ahí, y Harrison lo único que le interesa son los votos de esos dirigentes para seguir manteniéndolo ahí al frente de la APF, como lo hace Alejandro Domínguez en la Conmebol. Por eso la recorrida por Sudamérica con Infantino buscando otra vez ser reelecto, y cada día el fútbol es más pobre en Sudamérica, y Paraguay no está haciendo eso. José Luis, ¿cómo ves estos últimos 6 partidos de la selección? Esto es fútbol, como dicen ustedes, los que jugaron, y cualquier cosa puede ocurrir, pero con este decaimiento anímico fundamentalmente de los jugadores, que ya son tildados de la generación del fracaso y cosas por el estilo, ¿crees que se puede levantar? ¿Crees que puede darse el zapazo todavía o ya tenemos que prepararnos para el siguiente Mundial? Yo contestaría buenos formadores en las categorías menores, hacer competir a los chicos, ya sea en Sudamérica o en Europa, ir preparando ya para el otro Mundial, no el Mundial de Qatar. José Luis, por último, siempre que charlamos te pregunto por el tema, ¿cómo está la cuestión judicial con la Conmebol, con Domínguez? ¿Cómo está eso? Bueno, gracias por tu pregunta, porque sos el único periodista en Paraguay que me pregunta. Alejandro Domínguez había apelado 3 de mis pedidos. Yo presenté 37 pedidos a la SED, uno de los cuales era que se sepa su declaración jurada en Paraguay, después el dinero que tiene en los bancos paraguayos y en los extranjeros, y también el dinero que pagan los sponsors del 2014 al 2020. Él apeló eso. O sea, Domínguez le dijo a la justicia paraguaya, estas 3 cosas no me pueden investigar, es una locura. Ahí, al irse a la Cámara de Apelación, se presentó un juez de nombre Lovera Cañete, que era el tío del abogado de Domínguez, de Claudio Lovera. Obviamente se tiene que inhibir, no se quisieron inhibir porque querían dilatar, hasta tal punto que le exigimos con el doctor Pedro Wilson Marinoni, hicimos el pedido de inhibición, se inhibió, ahí entró en su lugar el papá de Nenicho Rodríguez, Rodríguez Kennedy, el juez, y la Cámara se tomaron unas atribuciones que no le corresponden porque debería analizar solamente los 3 pedidos que Domínguez pidió que no se investigara, y la Cámara de Apelaciones dice de que hay que ir a foja cero todo el juicio porque la jueza extralimitó, la jueza Cándida Fleita ha sido un ejemplo, ella trabajó a la perfección y es un privilegio tener una jueza como la señora Cándida Fleita porque trabajó y realmente le deja bien parada a la justicia paraguaya.
y la Cámara manda a foja cero. Eso es para dilatar. Nosotros hemos presentado con el doctor Marinoni a casación y está en la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué ocurre? La primera vez en mi vida donde el que denuncia no quiere que continúe el juicio, porque yo le presenté todas las pruebas y está dilatando. Y también esta pregunta y hago para la gente de la SED, y también para la Fiscalía, y también para la CEPRELAB. ¿Cómo Alejandro Domínguez hasta el 2014 estaba en quiebra? ¿Y cómo él demuestra hoy que es millonario? A ver, ¿de dónde sacó el dinero si nunca trabajó? Eso es el deber de la justicia. Y así tenemos que denunciarle a todos para transparentar y poder vivir en una sociedad más justa. Realmente estoy yendo hasta el final, porque si la justicia paraguaya no toma una determinación válida hacia mi persona, yo recurriré a instancias en la justicia americana, que ya lo tenemos todo estudiado con el doctor Pedro Wilson Marinoni. Esa es la verdad. Tiene miedo, Domínguez huye, no quiere encarar, no quiere llegar al juicio oral porque tengo todas las pruebas. Inclusive hay una denuncia, hay una prueba, porque yo le he denunciado por lesión de confianza, por lavado, evasión fiscal y también asociación criminal, porque también el vínculo de la Conmebol con el accidente de Lamia, hay una declaración de la viuda del piloto, de Gustavo Encina, donde ella dice ante una escribana que le llevó muchas veces a su esposa a reunirse con Alejandro Domínguez dentro de la Conmebol. Eso obviamente es el vínculo. Y bueno, yo estoy muy tranquilo porque la justicia americana sigue investigando, el FIFA Gate continúa, el Pandora Papers, ustedes saben perfectamente que existe, y también analicen ustedes de que cuando fue presidente, todo lo que estamos hablando de la selección, también Alejandro Domínguez perjudicó muchísimo a todos los clubes de Paraguay, porque cuando Alejandro Domínguez era presidente de la APF, recibió una oferta del grupo Tenfield, del señor Paco Casal, por 17 millones de dólares. Está en la denuncia mía. Y él cierra con el grupo Bierzi de Cifar por 9.300.000. Eso es lesión de confianza de acá a la China en contra de los clubes de Paraguay. Y así nos manejamos. Pero realmente estoy muy tranquilo y no tengo duda que le voy a ganar el juicio. ¿Cuánto más puede durar, José Luis? Pueden dilatar un año más, pero de ahí en más, también la Corte Suprema de Justicia de Paraguay sabe perfectamente de que el FBI, la justicia americana, sigue el caso a full, y también si yo puedo sufrir algún accidente o algo, obviamente ya tiene una lista de las personas que están involucradas por el caso FIFA de ellos. O sea, esto es sencillo. Y es una pena que cada día nosotros hablamos el deterioro que tiene el fútbol en nuestro país, como también en el área política. O sea, realmente es vergonzoso de que en nuestro país cada vez más existen personas vinculadas al mundo del narcotráfico y todo el mundo lo han votado otra vez. Realmente es una pena como sociedad. José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. José Luis Chilaver. Decía hace rato, ¿por qué la alfombra roja para los extranjeros, verdad? Y no para los paraguayos en cuanto a los técnicos de la selección. Yo no puedo creer, yo les soy muy sincero, esto de los Barros Esqueloto, porque de verdad pasa hasta por un momento de la carrera de ellos. Hasta es más debatible, y ojo que puede venir a hacer un gran trabajo, nadie está diciendo que son malos técnicos, ni malas personas, no es personal, ni no es... O sea, se habla de la oportunidad. Nadie es mal técnico y sale campeón una vez por lo menos. De la Copa Sudamericana y en su caso de la Liga Argentina también. Pero no es el momento, o sea, es como que le traigas ahora con la misma excusa, no sé, dame el técnico de Cienciano, Fede, por ejemplo, del 2003. ¿Quién era? El que le dirigía al Lugo. Ya falleció, pero no recuerdo la... Bueno. Pero ya falleció. ¿Entendés? Sí, o sea, es como que le traiga un técnico de hace 20 años atrás. Por haber alguna vez, ya pasaron 8 años de Barros Esqueloto. O sea, hoy Barros Esqueloto está en un mal momento de su carrera. Pero... me explico, o sea, si vamos al extranjero nomás Jota digo. Te entiendo, pero ¿sabe a dónde va? Desde mi punto de vista. A que ese producto
que nosotros consumimos en toda esa época de Barros Esqueloto jugador, en toda la época de la televisación argentina, le pone por encima del producto que nosotros nos generamos. ¿Por qué no se repite un Juan Pérez, técnico de Paraguay? Porque no aparece el Juan Pérez como promoción. Entonces vos también tenés que promocionar lo tuyo. Por eso ahí yo me callo cuando lo que dijo de Dunga, cierto, es un gran análisis el de Dunga. Felipao, Heinze no, yo ahí no coincido. Totalmente. Está bien, le gusta el trabajo de Heinze, lo conoce, le tiene confianza, pero Heinze no entra en otro que viene para empezar su carrera, ¿verdad? Son grandes entrenadores como Guillermo y Gustavo, pueden ser grandes entrenadores, pero ¿por qué la chance de... Tampoco cota grandes entrenadores, no, o sea, son buenos profesionales, son buenos técnicos. Bueno, Freddy Ternero. Yo lo que voy es que ellos, ¿por qué se le da la chance de...? Ahí está, no sé, Ternero que falleció, me dice Fede. ¿Quién es lo mismo que le traiga, no sé? A Bianchi ahora. No, yo no... Esa posibilidad de competencia, de darle mejor nivel a un profesional, le vamos a dar a otra persona, en vez de generar nosotros el entrenador. En vez de generar nosotros el chiquillarse. Hoy uno dice chiquillarse, no, la tercera vez te dice, bueno, y generemos otro, entonces es el ideal. En el cuerpo técnico liderado por un venezolano de la selección de Bolivia está Pablo Escobar. Como boliviano. Como boliviano. Sí. En el cuerpo técnico liderado por Gareca está Norberto Solano, por ejemplo. ¿Cómo no se va a poder ni siquiera poner un técnico paraguayo que esté ahí, no como pasador de agua ni nada? Igual, Nico, yo no creo que estemos en ese nivel de tener que poner un aprendiz delante de un monstruo. Nosotros tenemos monstruos. Lo que no le damos es el escenario de mejor nivel. No, eso sí. Nosotros pero, tenemos pero hasta como 60 mundialistas hasta como idea alternativa, vos decís, bueno, está bien, que venga un monstruo y nosotros no somos monstruos, está bien, te compro la idea, pero ponele para que el día de mañana sea él tu así como pasó con Joaquín Lowe. Sí. O sea, trabajó detrás de Klinsmann, claro. Eso, sí. Nivel A. ¿Qué pasa ahora otra vez, verdad? Y Scaloni, de hecho, siguió su carrera de esa manera. Entonces, si elegimos un técnico juvenil que trabaja 4 años con un cuerpo técnico medianamente serio, entonces en 4 años vamos a tener a alguien que te pongo no sé si va a estar dirigiendo la selección, pero por lo menos algo va a saber. Te pongo este escenario. Potables técnicos hoy de la selección por el nivel en el que estamos compitiendo, eso es lo que tenemos. Chiqui Arce, Aldo Bobadilla, Pedro Sarabia, Celso Ayala, mundialistas que hoy están dirigiendo en primera, no sé si me estoy olvidando de alguno. Mundialistas que hoy están dirigiendo en primera. Son esos, Pepe afuera. Bueno. Traerle a Guillermo Barros Esqueloto y ofrecerle que entre, decime cualquiera de los nombres de los 4. ¿Quién te gusta para futuro de la selección? ¿De los 4? Sí. A mí Sarabia. Sarabia, bueno. Decirle a Barros Esqueloto que Sarabia va a entrar en su cuerpo técnico. Yo no sé cómo trabaja. Yo te hablo de lo que veo en la cancha. De un técnico como ayer que puede perder un partido, pero pierde con un equipo combativo que ataca, que defiende bien. Después le alcanza o no le alcanza. Será el punto donde voy. Ofrecerle a Sarabia que entre como ayudante de Gustavo y de Guillermo Barros Esqueloto. Y viene un dirigente a ofrecerte eso. ¿Sabes cómo termina eso? En un moquete campal. Mira si a vos te van a ofrecer para que vos seas ayudante de Guillermo Barros Esqueloto. Y de Barros Esqueloto no. Ahora por ahí sí es Colari, bueno, qué sé yo. Es otra cosa. Por eso. Estamos hablando de Berizzo, Barros Esqueloto, los que suenan. No, por eso digo de Barros Esqueloto no. Ahora, Colari... Nosotros tenemos cabezas que pueden dirigir y que vengan ellos a ser ayudantes. Es más, a mí que no me gusta y que estoy totalmente en contra, me decís, bueno, ayudante de Bielsa, bueno... Claro, un monstruo, te puede gustar o no gustar, pero está otro nivel. Totalmente, claro. Eso es otro level, por eso te digo, Filipao, ahí estamos hablando de otro, yo te estoy hablando de los entrenadores que traemos, ¿por qué tiene que entrar alguien a ser ayudante de ellos si nosotros estamos a la par? Yo le quiero agregar otro punto a esto que menciona siempre Nico de bienvenido hermano extranjero y lo recibimos en alfombra roja. Esto está sujeto a confirmación, por supuesto. APF en teoría le ofreció a los Barros Esqueloto los 6 partidos y la exigencia de ellos fue un contrato mayor, se habla de 2 o 3 años, mínimamente hasta la Copa América del 2024. Así mismo. ¿Por qué? Porque además, vamos a suponer que sea Barros Esqueloto, otra vez es un error. Asegurarle ya para el 2026.
Que trabaje Sí, 4 claro, años, o sea. está bien. Otra vez la Copa América, ¿para qué? Le va mal en la Copa América y otra vez le vas a dar a un técnico la oportunidad sin Copa América. Otro No, que no venga a tiene comenzar sentido, de pues. nuevo. Claro, otro que viene a comenzar de nuevo cada 2 años en otro proceso, no cada 4. No tiene sentido. Pero si la idea era solo 6 partidos, ¿por qué después le extienden el vínculo? No, yo creo porque le la van a extender si exigencia es que clasifica, supongo, si que se elimina, no creo que le den. Yo te puedo asegurar, Fede, para contestar tu pregunta, que si era un cuerpo técnico paraguayo iba a ser por los 6 partidos, no Nada más. Y por eso, Te es que puedo a eso asegurar. voy. Es que A yo eso no entiendo voy. por qué Barros Esqueloto es el elegido para 6 partidos, si es que es el caso, o sea, él es de lo que sabemos, de lo que vemos desde afuera, es un técnico de trabajo también, ¿verdad? O sea, no es un solucionador de problemas inmediatos. Está bien, pero entonces tenés que apostar a alguien que dirija los 6 partidos. Sí, esa era la idea inicial de la PF. Pero al final no, vení vos por 6 partidos. No, yo quiero 2 años. Bueno, listo, vení por 2 años igual. Entonces, ¿en qué quedamos? Por eso yo decía el viernes, Fede, no. mal manejo. Por eso yo decía el viernes, primero tenemos que saber qué es lo que queremos. Si ¿Queremos hay un técnico algo- para 6 partidos o queremos un técnico para Si proceso? hay algo que valorar del proceso Berizzo, porque muchas cosas hizo bien, es que Berizzo trabajó con los juveniles. O sea, hoy tenés Huguito Martínez, Brian Ojeda, tenés Beto, que no es juvenil, pero le dio chance. Rivero, o sea, le dio muchos partidos a los jóvenes. O sea, acá hay una selección, como el otro día hablábamos, que Chilaver repitió, dijo también Jota, ahora, desde el punto de pero, vista, está para el bien. próximo mundial también. Pero también era una eso cuestión es bueno. obligatoria, o sea, No, Iván, si no hay vos más. querés, él podía seguir llamando los- ¿Qué experimentados hay? No sostuvo Bueno, un ¿quién equipo, está? Jota. No sostuvo. Berizzo hizo todo. Viste, ya vamos. No, hay cosas que hizo hay cosas bien. que hizo bien, o sea, Él yo no le estoy de dio acuerdo. minutos a muchos jugadores, Villasanti, Arzamendia, Morel salieron del sub-23. Sí, pero Jota, ya estaban en primera, ya estaban empujando, o sea, no es una cuestión que lo trajo de forma desconocida Bueno, no estoy a alguien y defendiendo el lo trabajo de puso. Berizzo, Yo pero creo que no estoy defendiendo el trabajo de Berizzo. A lo que voy, de los nombres sí, que sí. citaste, yo le daría A lo que la voy, derecha sí. con lo de Huguito Martínez. A por lo que ejemplo. voy, Pero Chipi, yo pero no es técnico un que iba a hombre. hacer lo mismo. No, no iba a Jota. hacer lo mismo, Pero mentira. por supuesto que sí. ¿Acaso que no No vemos todo el todos mundo los días hace lo que lo hace mismo. Huguito Martínez? No todo el mundo No, hace bueno, lo mismo. pero no siempre le llamas. En Olimpia porque no le ahí están había dando lugar gente. a los mitaí. En Sol no le dan lugar a los mitaí. No todos los técnicos, no todas las situaciones te dan las posibilidades de darle lugar a los chicos. Como si todos los mediocampistas que juegan en la selección paraguaya de titulares no son inventivos. Es lo que discutimos acá una vez. Bueno, pero eso Es ya lleva inventivo. para otro lado. No, es llevar para otro lado. Tenés que porque buscar mi uno punto, diferente. lo llamó en sí, Por se lo supuesto llevó, que o sí. sea, en ese sentido. Mi punto es que le dio minutos a los más jóvenes porque él llevaba ya un tiempo de trabajo. La primera selección de Copa América no tenía muchos jóvenes. No tenía. Eran los Rodrigo, eran los jugadores que él conocía. Bueno, lo mismo va para eso voy. Yo rescataría 2-3 nombres. Mi comparación va, porque Sí. si no el punto se va para otro lado. Mi comparación va que el entrenador nuevo que venga no va a tener ese conocimiento y se va a fortalecer solamente en lo que él ve por los videos y va a empezar a encontrar. Él le va a conocer a 4 o 5 jugadores de la selección, el resto lo conoce por video. O sea, ese es el tema del corte de proceso de cada Sí, rato. porque además muchos dicen, no, Barros Esqueloto conoce el medio. Hace 8 años no estuvo. conoce el medio. Hace Jugadores 8 años que estuvo. Empezaron con él, ya se retiraron. Claro. Sí. Víctor Ayala era su jugador. Patito No juega Aquino. más en la selección. Patito Aquino. Patito Aquino, o sea, Totalmente. él no está, alguna vez trabajó, lo mismo que diga, no sé, viene Pumpido, no, Ese Pumpido era no mi conoce, su punto hijo ahora de conoce el comparación medio. con lo de Berizzo. Quiero nomás que se entienda que el que viene va a venir y no va a tener, empieza de cero si viene de afuera. Jota, yo quiero preguntar, ¿qué de igual o qué de diferente son Escolari y Guillermo Barros Esqueloto, tácticamente hablando? No, muy distinto, cultura distinta. Escolari primero que le da lugar a los jóvenes, pero también se fortalecen los experimentados. Barros Esqueloto no lo tenía en cuenta Tevez, por ejemplo. Era su problema en Boca. Y por eso perdió la final. Bueno, en el mejor momento de TV lo dejó en el banco. Claro, Ese partido perdió en gran parte él. Barros Esqueloto jugaba 4-3-3, era un equipo realmente intenso, rápido. Por eso, acá porque no nos gusta el nombre, no vamos a devastar lo que es como técnico. Fue un buen entrenador. No, Es un pero buen tampoco, entrenador. Jota, Pero es busca un un buen no se entrenador. veía, espera, Es Jota, un buen entrenador. Jota, nombre, no convengamos busca- que no se veía un gran Su Boca. nombre no da para la selección nomás, pero no, es un buen entrenador. No, yo no digo que sea mal técnico, pero no es un gran entrenador. No, por eso. Gran entrenador fue Bianchi, gran Por entrenador es Gallardo, gran entrenador es gente que además de ganar ciertas cosas, mostraba que el equipo era un gran equipo. O sea, el Boca de Barros Esqueloto nunca fue un gran equipo. Nunca fue. Para mí, Al contrario, inclusive, tenía muchísimas falencias.
Para mí, inclusive, los Barros Esqueloto están 1 o 2 escalones más abajo que Berizzo. Cuando Berizzo llega a la selección. Yo coincido plenamente. Es que acá es el lugar que se le da a los extranjeros nomás luego, que no son del gran nivel, más de lo que tenemos. Yo a eso lo que yo te dije ayer la vez pasada, Jota, o sea, vos me decís, no, es clase A. Hay 3, 4 clase A. Yo no dije clase A por Barros Esqueloto, nunca. No. Clase A del tema de los técnicos argentinos, te digo. Que vos decís, están no son tampoco muchos, son 3, 4. Sí. O sea, no es tampoco que son unos fenómenos y bueno, no pero son lo mejor del mundo. Los de hoy, pero viste, tenés un Bielsa, Cooper, un Simeone, bueno, pero los de hoy, Sampaoli, Pellegrino, Cooper, yo me voy a los argentinos normal, claro, por eso. O sea, en su época, Jota, eran 2-3 también. Por eso. Y ahora son 2-3. Pero siempre generaron entrenadores de Real Madrid. Pero es lógico, Jota, son... Claro, los Valdano, a eso más yo voy, a ellos hay que evaluarle de otra manera. Yo en ese sentido voy, pasa con los jugadores de la B. Un jugador que te dicen, este salió campeón con Chacarita, salió campeón acá, jugó en primera, jugó contra Boca y jugó 7 años, 2 años en primera y 7 años en la B. Y ya es más currículum y es más competitivo que un jugador de la intermedia de acá. ¿Entendés? Entonces nosotros tenemos que elevar nuestro nivel dándole nivel a los nuestros. Pero si no, es lo que dijo Chilaver, que tocamos siempre en esta mesa, Jota. ¿Cómo vas a ser competitivo con 10 equipos en primera división? Haití tiene 16. No, pero de verdad, acá Fede se ríe. Haití tiene 16 para reírse. Todos lados decimos, toda la vida dijimos eso. 16 equipos tiene Haití. Uruguay tiene 16. El otro día acá en la mesa pusimos el ejemplo de Pipo. Y la única excusa, Jota, la única excusa que siempre ponen y que lo repiten colegas como Loro es que no repartir más pobreza. Sí. No es así. Totalmente. Para eso está la gestión, para eso está el trabajo, para eso está lo que hay que hacer. O sea, el campeonato de intermedia debería ser debería ser el campeonato de primera con 18 equipos. Fíjate la programación del campeonato de intermedia, para que se enojen todos ya conmigo. La programación del campeonato de intermedia. Hay partido en 3 semanas. Yo iba a decir eso. No lleguemos a noviembre, que hay que pagar sueldo de noviembre. Que se acabe el torneo antes. No es eso. Ese es el nivel. Está bien, pero digo, el último cupo se va a definir un martes a las 3:30 de la tarde. Porque no hay que llegar a noviembre, sino hay que pagar el mes de noviembre. Espectacular. Sí, ¿por qué se hace la permanencia se decide un lunes a las 9:30 de la mañana? Los dirigentes nos dijeron, ¿por qué es tan corto? Porque no alcanza la plata. Una vergüenza. Bueno, General Díaz, Nico, que está... Sí, a montones. Perdón, General Díaz, que está nuevamente en el ojo de la tormenta porque supuestamente no abona salarios desde el mes de marzo. Va a jugar ni premios. Porque ahí es el premio te salva, ni premios. Va a jugar su último partido mañana, por ejemplo, contra Fernando de la Mora. General Díaz ya ha descendido. Y Fernando, ahí, ¿sabes qué? Fernando sin ninguna posibilidad. No cobran nunca más. No van a cobrar. No, que van a cobrar. No cobran nunca más. Bueno, los whatsapperos. El primero es un conocido aquí de la mesa. A ver. Se llama Osmar Aquino. Se enoja él porque le llamamos a chilar. Un saludo para el querido Asadito. Muy enojado está porque le llamamos a chilar. Mil disculpas, Asadito. No voy a utilizar la adjetivación de Asadito. No vayan a hacer así, Osmar Aquino. El 805 dice, ¿y quiénes son nuestros monstruos? ¿Qué técnico paraguayo sugieren? ¿Quién es el que está a la altura de la selección paraguayo? Dice el 805. Yo le pregunto al 805 con todo respeto, ¿y por qué Barros Esqueloto está a la altura de la selección paraguaya? Exactamente. O sea, ¿qué hizo? ¿Cuál es el fenómeno? Los monstruos no podemos generar si no le damos el espacio. Lo mismo pasa a un jugador de selección. Si figura en Sol, no le puede convocar porque no jugó en el Real Madrid. Si campeón de la Sudamericana con Lanús hace 8 años. 2013. Ya está, ya pasó. En Boca tenía un equipazo que él no lo supo aprovechar. Antes le traíamos... que River con menos hizo mucho más. Antes le traíamos a Ferenpuca y eso. Julián Álvarez, que hoy ya es un monstruo, jugó la final de Madrid con 18 años. Sí. Apareció ahí Mayada, que hoy está acá en Libertad. Fíjate, Chipi, que si el antecedente que se nos queda de Barros Esqueloto es haber ganado la Sudamericana en el 2013, acá tenemos técnicos que llegaron a finales de Libertadores, 2013, 2014. Cito otros ejemplos. Florentín fue semifinalista de la Sudamericana con un partido más. Un partido más. Eduardo Rivera, no lo van a llamar, pero no, lo cito nomás. Es un partido más con un campeonato más competitivo el de allá. Claro. Sí, o sea, con ventaja. Otra herramienta. Totalmente. Jubero, semifinalista de la Libertadores con Guaraní, semifinalista de la Sudamericana con Libertad, por ejemplo. Sí. O sea, por citar técnicos del medio. Pero traemos a alguien que, ganó la Sudamericana
Almeida. 8 años atrás. El 4, respétenle a mi WhatsApp, pero por favor. perdón, El 466 dice, ¿cuál es el problema con Costas? Está libre, conoce el medio, es motivador, tiene trayectoria, salió campeón donde estuvo, dice igualmente. El 055 dice, buenas, ¿dónde está este? ¿Dónde comienza este? Escuché, voy a leer enseguida. El 948 dice, Chilaver es único en su época, él mismo mandaba abrir los portones y esas prácticas eran como un partido, se llenaba el predio de manufactura. Por eso llegaron donde están. Humildad, dice. Es cierto, ¿te acuerdas? Nos peleamos todos ahí para poder hacer nuestra nota, poder entrar a todo el público. Después el 376 dice, una lectura entre líneas para hacer es lo que había dicho Almirón, que el único que puede hablar de los históricos es Chilaver, y por lo visto los dirigentes piensan parecido al no tenerles en cuenta a ningún paraguayo. El 358 dice, seguro que los Barros Esqueloto ganarán mucho dinero. Si no, vendrá un técnico de jerarquía como Gallardo, Gareca, que llevó a Perú a un mundial, mejor me quedo con un paraguayo, dice igualmente. El 120 dice, estoy leyendo que los mellizos vienen recién para el 2022. Este combo siguiente dirige Bobadilla. Quiere decir que la APF ya tiró la toalla. Es un chiste, dice Ulises. ¿Por qué? ¿Por qué no puede dirigir Bobadilla? Harrison y su comisión directiva. Yo creo que se refiere al a eso voy. Vamos a perder los 6 partidos también, pero ¿por qué no podemos dirigir nosotros? No sé, Sí, entonces pero no dale podemos 6, jugar no le nosotros. Vamos a ponerle ya a la selección de Argentina, nomás ya a jugar acá. Sí, pero dale 6, no le des 2. El 296 dice, Harrison y su comisión directiva no entienden un pepino de al fútbol. manejo, que le dan 2 partidos ahora y después Claro, en enero agarra después en Barro. enero recién va a agarrar Barros Esqueloto. Esa información también se mencionó en Argentina. No, pero eso sería una No sé si es tan real. No. Eso sería el acabose, como se dice. Yo creo que ni los mellizos, mira lo que te digo, ni siquiera Scolari garantiza buenos resultados. Yo sigo sosteniendo que el más idóneo actualmente es Costas, pero evidentemente no está, dice el 411. El 346 dice de Felipao a Barros Esqueloto. ¿Qué maldición tenemos? Dice también el 346. Se manifiestan los whatsapperos al 0986-800-086. Puede ser una ecuación de algunos clubes del fútbol paraguayo y cómo fue cambiando su vida en los últimos años. Ni siquiera hablamos de los últimos 10 años. ¿Cómo no? 2-3 años. Fíjense que hoy... Me gusta hacer ecuación antes. Hoy, Ameliano y Tacuarel, 2019 estaban en la 3ª división del fútbol paraguayo. Sí, primero Tacuarí, por favor, que está más arriba. Tacuarel y Ameliano, ¿cierto? Por ABC. Tacuarel y Ameliano. El Tacua gana y asciende, Gana y asciende. Ellos estaban en la 3ª división del fútbol paraguayo en el 2019. 2020 no hubo temporada. Yo jugué mucho ahí en Ameliano y en Tacuarel. Canchita. 2022, los dos pueden ser equipos de primera división. Santaní y Capiatá pelean por el último cupo para salvar la categoría. Sí. En el 2019 estuvieron en primera división. Fueron equipos internacionales y hoy uno de estos dos va a volver a su categoría. Ni siquiera a su categoría, a la liga del interior debería volver. Que Mirá, tampoco es liga porque fueron ligas que pasaron a ser clubes. Fede, sí. Va a seguir, perdón. No, porque me abre nomás un punto lo que acaba de decir. Ahí está. Y por último, General Díaz. Hasta el año pasado estaba en la primera división del fútbol paraguayo. 2022 va a jugar en la 3ª categoría. Sí. Entonces, a lo que quiero llegar nomás, mirando estos ejemplos. Santaní y Capiatá definen el lunes. Santaní gana, desciende Capiatá. Si Santaní gana si Santaní empata y Capiatá gana, hay un partido extra. El que pierde baja de categoría. Vuelve al Nacional B. Allí deberían jugar, porque ya pasaron a ser de liga a clubes. Equipos que hasta hace unos años estuvieron en el ruido internacional. Ahí está el punto, Fede. Y van a dirimir por no bajar a una 3ª categoría. Ahí está lo que hay que analizar. Es ponerte hoy testosterona para una competencia de fisiculturismo y el problema después, en tu vida más adelante, lleva eso a... Era bueno darle en un torneo de 12 donde bajaban 2 y quedaban 10 en primera división a 8 el premio internacional. La consecuencia es que al año siguiente, por el jugar el torneo internacional, terminaban perdiendo la categoría. Y esa categoría, al perder el cambio de ingreso económico, que es muy grande, de primera a intermedia a un torneo de 6 meses, le hace no sostener ni siquiera la intermedia y van a la 3ª categoría. Entonces,
te dio el caramelito, el sistema está mal. No es solamente el entrenador que nos va a hacer ganar estos 4 o 5 partidos. Hay que trabajar en el sistema de fútbol, del sistema de nuestro equipo de fútbol. O sea, yo no sé este tema porque está bien su pelea de Chilaver, el tema de la corrupción, de antes que esto que lo otro. Es decir, acá hay que poner un punto y aparte y después se pelea donde se tiene que pelear y se pelea. Lo deportivo, alguien tiene que tratar lo deportivo. Es que no dejan tratar lo deportivo, pero no se quieren que tiene se trate lo, y porque se tiene que, porque la consecuencia es esto. Y bueno, pero no va a pongo pasar un último eso, ejemplo. Jota. Esa mesa de la cual vos tanto hablas no va a pasar. Pero nunca, tiene que no. pasar. Y no pasa. Por favor, No tiene que existe pasar. eso. Y con periodistas también, gente que hace 40 años, están a Menos. escucharle la opinión a todo. Jota, no existe eso. No va a existir en la mente de esa gente, no existe esa apertura. Porque por muchas cosas. O sea, no sé, es Alguien te va a venir con es un punto imposible, que no pero estaba en tu claro que cabeza. sí, Jota, de las inferiores, de la UFI, de aparte de la cuando primera, hacen, algo Jota, te van a decir. cuando hacen y vos estuviste ahí, en la Conmebol, Sí, al final es para que hable el dirigente de nosotros. sí. Sí, esa fue una exposición de Y bueno, Jota, entonces no existe eso. Y lo último, River, el año pasado termina octavo en un torneo de 12 equipos. Clasifica a la Sudamericana. Hoy está al borde del descenso. Porque te cuesta. 3 años en primera división. River en los últimos años ha vuelto casi un club ascensor. Se mantiene unos cuantos años baja, se mantiene unos cuantos años baja. Entonces, el fútbol paraguayo siempre está compuesto por 4 o 5 equipos que son los mismos y nunca surge uno nuevo. ¿A vos te Surge, gusta la juega 2 o 3 estadística? años ¿Te gusta la y estadística, muere. Fede? Mirá Cerro cuando arrancó en el campeonato. Hoy está a 3 puntos, pero fíjate Cerro cuando arrancó en el campeonato. Al eliminarse con Fluminense. Sí. Antes de eso Cerro no le ganaba a nadie. Lo mismo pasó con Libertad. Lo mismo pasó con Olimpia. Hoy está último del campeonato porque tiró toda su ficha a la Copa. No nos alcanza. Estoy 100% con JJ Gómez. Tiene que haber por lo menos 20 equipos en primera para que haya más jugadores de jerarquía y más técnicos paraguayos clase A. Escuché en otras radios que dicen que vamos a repartir pobreza y no coincido. Se vuelve nomás a negociar por derechos de TV. Y por favor, eliminar los promedios, eliminar apertura y clausura. No puede haber eso, dice, 38 fechas y los 3 o 4 últimos a la vez. Y el de más puntos campeón, como la Premier. ¿O para qué irnos muy lejos? La Serie A de Brasil es así. También poner la ley como en Brasil, que solo se puede cambiar un técnico por temporada. Y sí o sí, al cambiar tiene que ser paraguayo. Habrá más proceso, dice el 055. El 358 dice Uruguay anda mal y le espera ahora Argentina y Bolivia en La Paz. Colombia y Ecuador tampoco es Brasil. A lo que voy es que hay chances si se ponen las pilas. Yo, aunque aún creo en el milagro, y aunque tampoco tengamos que golear a Brasil 25-0 en su cancha para clasificar, dice. El 311 dice sobre el ejemplo que dio Fede. ¿Qué tienen en común Capiatá, Santaní y General Díaz? Pregunta. Los tres tienen mucha afinidad dirigencial con APF y sin embargo los tres tienen pobres manejos institucionales. ¿Será coincidencia o realmente la APF favorece intereses personales por sobre los intereses institucionales de los clubes? Se pregunta el 311. El 466 dice JJ, métete pues a la dirigencia y en unos años presidente de la APF, dice. No soy idóneo para eso, por eso digo, no cada uno tiene que saber utilizar el talento del otro. Ese es el buen dirigente. Me parece que nosotros necesitamos escuchar más gente, o sea, o generar por lo menos, después tomar la decisión. A mí mismo en mi casa me pasa, le escucho a todo el mundo y si depende de mí, hago al final lo que yo te equivocaba, pero por lo menos escuchaste. Hay veces que te dan la solución. Depende de vos, Jota. Y algunas cosas sí, otras no. Como hay cosas que dependen de otra persona y tomás, vos opinás y hay veces te hacen caso y hay veces no. Totalmente. Pero el debate no puede ser opcional. O sea, tienen que haber sistemas de debate, tienen que haber sistemas de consulta. Bueno, déjame que haga la pausa, Jota, por favor. Vamos a hablar de Cerro y de Guaraní. 12:40. Enseguida nos metemos al partido de Guaraní, el partido de Cerro. Han ganado el día de ayer. Sufrida victoria del legendario, pero creo que en el global del partido mereció y terminó conquistando los 3 puntos. Dos. Cerro ganó también. Misma película. Objetivo, sí. Qué partidazo. Ese es un Sobre contraste. finales 80. ¿Cuánto fue el gol? Y por ahí. 80 Mira y pico. que mis amigos todos están en 12 de octubre y siempre digo, después me agarran y me
pero es lamentable lo que vimos en cancha de 12 de octubre, comparado como espectáculo por la cancha de Pasto Alto. Sí. Y después ver el partido en cancha de Cerro Mojada, Pastito Corto, un partidazo, y 0-0 estaba. Podía haber terminado 0-0, que íbamos a vivir un partidazo. El espectáculo fue genial. ¿Qué ¿Por está qué más no sacan cerca? a Chito? ¿Qué está más cerca? Ortega. La perinola de los dirigentes. Claro. Si no juegan al ludo y cosas por el estilo, no son. Encima hoy salió a decir de todo contra el arbitraje, que Cerro no necesita esto, que aquello, que... Bueno, pero Es el manejo del presidente, es así. Lo que tiene que ver el Si no árbitro. gana, cambia. Y es lo que dijo Ortega. Sí. Pero a lo que voy nomás, ¿qué está más cerca de un partido de eliminatoria o de Champions? El de Cerro. Vamos a intentar copiar eso. Ahora ya, para que te pongas más nervioso, Jota, ahora ya el título catástrofe. Barros Esqueloto, nuevo técnico de Paraguay, dice Olé, gigantografía. Mira, insisto, le puede ir bien, ojalá nos llegue a la Copa del Mundo, pero es una vergüenza el manejo de... Ahí está la venta, que nosotros decimos. Mira qué lindo sería que ahí salga un Carlos Humberto Paredes, un Diego Gavilán, un Aldo Bobadilla y... No, que ese no puede dirigir. Siempre nosotros por lo nuestro ¿Y hablamos. por qué? Yo pregunto, Después ¿y por te qué viene- Barros Esqueloto puede dirigir? Por O sea, eso, ¿qué es lo que...? por eso, porque te dicen fulanito de tal, no, su ayudante no es Mengano, por un paraguayo. Y después viene Berizzo con Uglesi y con el que dirigió la sub-23. Marcucci. Bueno, entonces todos son respetables. Lo que pasa es que el que nosotros conocemos lo odiamos. Nosotros Y el no otro odiamos era entre nosotros. Markovic. Nico publicó en Twitter lo de Pedro Sarabia de manera irónica, diciendo que si era rubio de ojos azules dirigía la selección, ¿verdad? Entré a leer las respuestas. Una de las primeras era: ayer cambió mal, ¿cómo vas a pedir por él? O sea, ¿se acuerdan de que ayer cambió mal según el que escribió, verdad? José Ariel Núñez se lesionó media está hora bien, antes de la práctica. Está bien, no está podía bien. jugar. Pero a lo que voy es que la gente se acuerda de lo más inmediato. No, ¿cómo van a llevar un técnico de octubre? Pero yo Ayer te perdió, puedo- es un desastre. Pero yo te puedo decir entonces, todos los técnicos en algún momento cambian mal. por Claro, supuesto que todos sí. Todos cambian se mal. equivocan. Todos nos Yo equivocamos en lo sigo que hacemos, insistiendo, no, Barros no hay- Esqueloto, O hay veces no sale lo que querés, no es que te equivocas en el cambio. Claro, no también. sale porque no Barros funcionó. Esqueloto, para mí esa final dirigió mal. Por ejemplo. Y en muchos partidos dejó mucho que desear también. O sea, ese no era el gran Boca. Que 12 de octubre- Es más, tenía un equipazo que él no supo explotarlo como debía. Claro, pero a lo que voy es que esto requiere siempre de un análisis mucho más profundo. Claro. No basarse en un partido para decir Pedro Sarabia no puede dirigir la selección. Porque Quedó- ese de Boca tuvo, me acuerdo con Libertad, tuvo un fallo arbitral grande. Sí, a River también le ayudó mucho en ese campeonato. Que 12 de octubre esté jugando en primera es un milagro, Lugo. Todo lo que Digo, están haciendo vos ahí para... decís, Sarabia, ¿por qué no? Con el 12 de octubre, hace un año está lidiando. Con lo poco que tiene. Maravilla está haciendo Con el jugadores ya grandes. grandes. O sí. sea, Son técnicos hechos, hay que darle mejor escenario. Pero Jota, pero ayer vos ves el 12 de octubre, pucha, es cierto, perdió, la cancha es un desastre, pero vos ves que el equipo Claro, juega, que a lo mete. que juega, se entiende. Y muchas veces en muchos partidos vimos A mí me esos gusta esa cambios Sarabia, Jota, que a él mí cuando también me tiene gusta. que defender, el tipo defiende. No Cuando se tiene que complica. atacar, el tipo ataca. El No tipo se no se complica. complica. Es más, para la Sudamericana y en la Apertura, él armó un equipo experimentado. Y sabía bien que sus jugadores iban a morir en algún momento. Allá por el cuarto o quinto partido de la Sudamericana, él dice públicamente, Sí. hasta acá llegamos. Mira, yo me fui el otro día para lo que le faltó a Brizuela y Mendoza Guaireña. Esos equipos sufren cuando le falta. A Sarabia le faltó Jaquet, que era fundamental con Da Silva atrás. Le faltó Topo. Y ahora no lo tiene a Velázquez y Marabel, que se fue a Guaireña. O sea, 4 jugadores importantes Claro, se pero le yo fueron hablo de ahora. esa, Sí, sí, sí. de esa apertura. Ah, ahí está. En esos equipos De esa no es apertura que fácil hizo reemplazar. Apertura Sudamericana. En esos equipos no es fácil reemplazar porque los jugadores que vos tenés a tu alcance en presupuesto no vienen en un gran nivel. De hecho, Topo levantó su nivel ahí, ya se va a Guaraní. El que vos traes es alguien que no estaba jugando en algún lado. Totalmente. Entonces, no se puede evaluar solamente por resultado de score. Da Silva hoy es un lujo para 12 de octubre. Totalmente. Que si Fundamental. Sarabia no era el técnico, no iba a estar ahí. Fue Bueno, Sarabia quien lo así trajo. mismo. Hacemos una pausa, 12:44 y ya venimos y hablamos del campeonato. Dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital.
sin moverte de tu casa o de donde estés. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Sabías que podés abrir una cuenta bancaria sin perder mucho tiempo? Abrí tu cuenta Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o de donde estés. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Trébol, más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. ¿Te quieren transferir dinero pero no tenés cuenta bancaria? No hace falta que vayas a una sucursal. Abrí tu cuenta Itaú ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o donde estés. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La gran feria de muebles en Tupí, del lunes 18 al domingo 24 de octubre. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, con descuentos únicos al contado y en cuotas. Sí, este es tu momento. Renova tu dormitorio, sala o comedor con estilo, calidad y confort. Acércate a nuestro showroom de Tupí Muebles sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales y retirar tu producto en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. Y atención, con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta 4Runner 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos, 12:51. A ver, tenemos info internacional, dice. ¿Qué dice el diario Le, Nico? El diario Le, estoy hablando de un cruce entre... Ah, no, yo pensé que era lo de... No, lo de Barro, que el otro día está todo. Ellos aseguraron... Está bien. Que está. El viernes dije aquí... y ahí Ale Ortigosa me hizo recordar que había dicho, si apuntamos a los 6 partidos, ni lo nombre Navarro Esqueloto. La verdad que de tantas cosas que decimos se me pasó. Y cuando entré me dijo, Ale, ahí está. Qué locuras. Bueno, ya está. Pasemos de tema porque si no nos vamos a poner más nerviosos. Sí. A ver, hablemos de Guaraní, señores. ¿Qué victoria sufrida sin Florentín, que es hombre fundamental? Sí. Y con el chico Mati Segovia, que jugó un gran partido. Cuando ya no lo necesitó Jubero, cuando ya el partido estaba para buscar velocidad, algún contragolpe, cuando de octubre comenzó a atacar de forma seria, lo metió a González buscando la contra, entiendo yo lo que hizo Jubero. Después, el que ayer me pareció muy tímido, que de hecho es menos ofensivo que Miguel, es Guillermo Benítez. Ayer subió 2 veces, lo hizo bien y después no subió más. Tenía Salinas también por ese lado, ¿verdad? Tenía Salinas por ese lado, que jugó un buen partido. Pero el Segovia puede ser para cuidarlo también, porque recuerdo que contra Nacional él es titular y lo cambian ya para el ya no estaba tiempo. Tocando pelotas. Con Nacional él jugó... ¿O hay alguna diferencia táctica? Con Nacional él jugó bien, pero el partido estaba por su lado, o sea, Nacional forzó por su lado y él necesitaba otra cosa, por eso lo cambió en el primer tiempo inclusive, o sea, por característica lo termina cambiando porque su debilidad defensiva complicaba. Y este partido él jugó bien, pero llega a 60-70 minutos que es lógico que él baje su ritmo futbolístico de intensidad, también por el cansancio del chico, ¿verdad? Hay muchos técnicos que apuntan a eso generalmente, a cuidar al juvenil. Es que ya no te da, no es tanto que le cuida, no te da más. Claro, pero a lo que voy es, se está acostumbrando a ese ritmo de primera división, entonces es como que puede aguantar en un buen nivel 60-70 minutos y después va decayendo, es uno menos para la marca, es un partido clave, Guaraní que está jugando el título. Te va tirando mensaje, por eso decía, si ese puede ser un factor. Si él cansado, por su lado hay espacio y él es la descarga y te mete pelota, no le cambias, pero por su lado había trajín, ¿verdad? Porque ahí también Torito se había lesionado y entró, no me estoy acordando ahora, hizo el cambio. ¿Salió Torito, entró Mendieta? No. Mendieta, Palito, ¿verdad? Palito. Sí. No, pero hizo otro cambio antes. Que entró Núñez, fue el último, Mendieta y Topo. Y Topo. Pero lo sacó a Ortigosa. Lo sacó a Doldán Torito. Entró. ¿Quién? Doldán no entró. Lo sacó a Rodríguez. Topo en Guaraní. Doldán entró. Perdón, Doldán, perdón. Claro. Doldán
Salió Roldán entró por Ortigosa. Por Ortigosa. Claro, entró a quería ser grosero contigo, Chipi, pero no había ser. No, me confundí de topo. Estaba por el topo el 12 de octubre. Por otra cosa. Bueno, ¿qué ibas a decir, Nico? Pero vamos a la pausa. Eso te pasa por romper tu agenda, te iba a decir. No, ayer tiré la alineación. Bueno, perdón, Jota. No, y me parece que ya el partido pasaba un poco más de trajín por ese sector, ¿verdad? Entonces era Marcelo González para la contra, porque Guaraní también ya replegó un poquitito línea porque 12 se le fue encima y había espacio al vacío, y eso no hace Matías Segovia. Matías Segovia mete muy bien la diagonal con Rodi, es espectacular. Ayer hizo 2-3 veces. El gol es así. Sí. Y esa va a ser una constante. Ahora, ayer decía Edwin en la transmisión que poco espacio necesita Segovia para sacarse de encima gente, porque ayer estaba cuando hizo la bicicleta y salió para la derecha y sacudió, era en un espacio donde vos decías no hay manera, o sea, de hacer bicicleta. A lo sumo podía enganchar, y el tipo hace una bicicleta con la pierna izquierda y con la derecha lleva la pelota en un espacio. Sí, inventó una jugada. Otro level. Ese jugador es como pocos los que salen. Después hay que ver si da el paso, que es claro, de hacerse jugador de primera, hacerse sólido en primera, sostenerse, y después dar ese paso internacional, ¿verdad? Porque a lo mejor lo tenemos un año como gran figura, desaparece, o a lo mejor él da ese nivel, pero técnicamente y en característica de jugador son pocos, no hay esos jugadores, no salen esos jugadores, es muy distinto. Fernández falló en el gol, Roberto Fernández. Cierto que hay una gran jugada de Salinas. Bueno, no gran jugada, mete un centro, Ortigosa es el que hace el gran pase. Qué bien pivotea Ortigosa. Terrible. Para mí el mejor pivoteador de los últimos años. Ayer decían el relato, pero sostengo que como pivoteador, ¿verdad? Hablando de Sarabia nomás, ese mismo gol hizo con Rasol. Aguilar, no fue casualidad. Qué trabajo. Es la misma. Y define, si bien lo apretó el arquero de Guaraní, y después es gol en contra de Marco, fue una gran jugada de Ortigosa, el gran toque. Pero ahí falló Roberto Fernández, porque a él le pasa la pelota por arriba. Él quiso anticipar y midió mal y le quedó a Ortigosa, porque si él no salía, no había ese espacio. No había ese espacio, claro. Ortigosa no podía dar ese pase. Claro. Y falló Fernández. Igual no hizo mal partido, pero ahí cometió un error. ¿Qué más de 12 de octubre Guaraní? Cualquiera pudo ganar. Yo creo que hubo méritos también del otro lado para ganar el partido, así que un meritazo de Guaraní. Siempre se dice que tiene que haber errores para que se vean goles también. Era una pelota parada con los grandotes, claro, para 12, y terminó siendo gol de Guaraní. De contra. Guaraní dejó de ser hace rato el equipo de la primera rueda, pero está empezando a ser efectivo. Y estos son los partidos que hay que ganar. Claro. Porque si después miramos el resultado de Cerro, si Guaraní empataba, hoy iba a estar a un punto. 2. A lo que voy es que, independientemente a las cuestiones futbolísticas, y además teniendo en cuenta el rival y la cancha a la que fue Guaraní, me parece que hay que rescatar el hecho que ganó de visitante, ganó un partido como el que se dio. En el segundo tiempo consigue la victoria después de que el 12 lo vuelva a empatar. O sea, supo cómo ganar ese partido. 2 ex Cerro comandan la victoria de Guaraní y un ex Guaraní comandó la victoria de Cerro. Sí, cierto. ¿Tiene Jubero? A ver, escuchamos a él y a Sarabia, a ver. Es un partido tal y como prevíamos muy duro ante un gran rival que tiene excelentes jugadores. Tal y como sabemos es un rival que bueno, en las últimas 5 fechas es el que más puntos había sumado en el campeonato y estaba atravesando un excelente momento. Y bueno, la verdad que el equipo ha empezado muy bien, ha tenido el balón, ha tenido mucha movilidad, ha sabido encontrar los espacios, hemos hecho el 1-0 y bueno, después en una jugada un poco desgraciada vino el rebote y ellos nos han empatado y bueno, ahí ellos también se han hecho fuertes, hemos llegado al entretiempo y bueno, en segundo tiempo hemos seguido con la misma dinámica, lo más importante es que hemos tenido tranquilidad, no nos hemos apresurado, hemos seguido manteniendo el balón, esperando nuestro momento y bueno, en una transición hemos hecho una transición muy rápida, hemos hecho el segundo y después hay que destacar el trabajo del equipo porque se ha vaciado hasta el final, ha dejado todo en la cancha y bueno, ha sido un partido
como te digo, muy, muy duro, donde por momentos hemos tenido que atacar mucho, pero donde los últimos 10-15 minutos nos ha tocado defender y lo hemos hecho con mucho compromiso y con mucha entereza. Partido muy cerrado hoy. ¿Piensa que, excepto los equipos que pelean arriba, va a encontrar a la mayoría de los equipos que plantean los partidos así ante ustedes? Y la otra pregunta, ¿cómo califica el trabajo de Matías? Bueno, obviamente los equipos la mayoría nos esperan, no solo los de abajo, sino también equipos que están arriba nos esperan y bueno, nosotros hemos de tener sobre todo eso, tranquilidad, tenemos que saber madurar los partidos y bueno, tener paciencia. Al final lo importante es eso, no cometer errores, porque sabemos que lo más difícil en el fútbol es atacar, defender y acumular muchos jugadores por detrás del balón no es tan complicado y bueno, el equipo, como te digo, tiene que adaptar a todos los escenarios que se presente durante el torneo y bueno, la verdad que Mate ha hecho un excelente partido, se ha vaciado, ha corrido muchísimo, estamos muy contentos con él, sabemos que son partidos de mucha tensión, empiezan a ser puntos importantes de cara al campeonato y bueno, es un jugador muy joven y bueno, tiene mucha personalidad, ha jugado muy bien, así que hay que seguir acompañándolo y que sobre todo que siga centrado en su trabajo el día a día. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Considero que en el fútbol no hay merecimiento. Jugamos para mí un partido muy táctico, al cual podíamos haber dañado al rival ya en los primeros 15 minutos, pero lógicamente decidimos mal en la última jugada, pero seguimos, a pesar de encontrarnos con el gol del equipo rival, no nos desesperamos, lo trabajamos y bueno, llegó el empate. Ya en el segundo tiempo yo creo que el equipo rival, o más bien el equipo del 12 fue protagonista, tratamos siempre de inquietar al rival, por ahí no tuvimos la definición, el mano a mano con el arquero, pero tuvimos la posibilidad de la posesión del balón que al final no te acredita a los goles, pero lógicamente cuando el rival ya no te llegaba, llegó el segundo gol que fue de un contragolpe. Llamó la atención la ausencia de José Ariel desde el vamos, pero sí en el banco. Evidentemente no estaba al 100% o fue el planteamiento que tenía en mente para hoy. No, realmente Ariel para nosotros es el jugador, uno de los más destacados. Nosotros hemos hablado con Ariel, tenemos una muy buena relación. Él venía con una molestia, al cual se le practicó un estudio y lógicamente nosotros somos conscientes de que no lo podíamos arriesgar por el trajín que iba a tener el partido y lo hablamos y consideramos que tenía que estar en el banco. Fue consensuado cuerpo técnico y jugador. ¿Cambió repentinamente sus planes la no presencia de José Ariel Núñez, su plan en el día de hoy, o ya tenía previsto arrancar con 5 volantes? No, nosotros lo trabajamos siempre. Nosotros si jugamos con 5 volantes, iba a ser José Ariel el quinto volante un poquito más retrasado de lo que sería con respecto a José Ortigosa. No hubo modificaciones, sí hubo modificaciones de por ahí un marcador y no tener un media punta más punzante. Lógicamente eso se debió también a que tomamos la decisión ya sobre la hora y no podíamos incorporar un centro delantero más, ¿verdad? Sudando la camiseta, Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 13:03. A ver, Nico. Les cuento una noticia de último momento. ¿Cuál? Adrián Barro Blas... Esqueloto deja de ser técnico de Paraguay. No, Adrián Blas Tafarel, de 55 años, es el nuevo técnico de Newell's. Trabajó en la 7ª división del club y lo eligieron a él por encima de Berizzo y de Heinze, que eran los candidatos que aparecía en la prensa argentina. Hasta Entonces, en eso forma Newell's. Hasta en eso forma Newell's. Sí. La escuela de así mismo. Tiene 55 años y es el nuevo técnico. Sigue la manifestación de los whatsapperos, mis queridos amigos. Dice el 089 Argentina, DT Scaloni, ayudante Samuel, ayudante 2 y sub-17 Aymar, sub-15 Placente, todos ex seleccionados y mal no les va. ¿Será que algún día podemos llegar a esto? El 223 dice es una buena elección dentro de las K
que estos se iban a mandar los de la APF, creo que estos mellizos están bien, dice. Yo hubiese querido Gustavo Costas, porque si mañana hay un partido de Paraguay, él ya sabe cómo formar el equipo. Pero estos mellizos también tienen cosas buenas, ellos tienen carácter. Guillermo es intenso dirigiendo y algo así nos falta en la Sele. Lo malo es que necesitan tiempo y eso es lo que menos hay. El paraguayo que tiene carácter es caprichoso. El argentino que tiene carácter, tiene carácter. El 778 dice, lo malo del partido de Cerro de ayer es que confundía mucho el color de la camiseta, dice. River tenía que usar la alternativa. No sé si me pareció, a mí nomás, dice. Y la de Guaraní, la de Guaraní no se ve, es hermosa la camiseta, pero el número no se identifica. El 129 dice, si le van a dar a Barros Esqueloto hasta la Copa América del 2024, ¿por qué no le dan a Chiqui? Dice que siempre necesitó un proceso, dice igualmente. Así que entonces, la manifestación de los amigos. Yo creo que el Chiqui tiene que ser el técnico de Paraguay 2023. Sí, si no es, hoy tiene que volver más 2023, adelante. No con Copa América 2024... Con 3 años por delante para trabajar. Mira que Berizzo tuvo 2 Copa América, entre... Ramón Díaz tuvo 2 Copa América. Entre los 6 partidos que nos quedan en estas eliminatorias y la Copa América, hablo de competencias oficiales, hay un trecho muy importante si no clasificamos al Mundial. Y a mí me preocupa eso por la manera en que actuamos en el 2018. 2018, año en el que varias selecciones jugaron partidos amistosos en la previa al Mundial. Nosotros no, ¿cierto? Solo 2 partidos jugamos con Gustavo Mourinho como técnico. Ni siquiera teníamos técnico. Después vino Osorio. Ahí está. Hablo de... En ese momento Mourinho daba una mano, no era el técnico de la selección. Hablo de técnico interino. No digo que Mourinho no sea técnico. No, por eso no se entiende. Me refiero a un técnico interino. Porque, por ejemplo, en la previa al Mundial de Brasil 2014... Paraguay tuvo amistoso, fue a jugar contra Francia, contra Camerún, con Víctor Genes, que tampoco era el técnico, porque no le dieron el cargo de técnico oficial, era un técnico interino. Entonces, a partir de todo eso, es como que, bueno, nos eliminamos. ¿Cuándo es la próxima competencia oficial? 2024, vamos a esperar nomás. Y así vamos a ir. Cuando le preguntamos el caso de Orsusa, Enrique Sánchez fue. No, ese es Douglas. Douglas, el caso de Orsusa. Que también es... Bueno, esa evaluación pero él no era lo importante porque no jugaba eso. Yo vuelvo a manifestar esto. Yo creo que tiene que haber un técnico por estos 6 partidos. Ahora. Si clasifica al Mundial va hasta el final de 2022. Y a partir de ahí... Incluso antes ya podés tomar la decisión de si va a seguir o no hasta el 2026. Pero tiene que ser por dividir cada mundial. Que agarre un técnico cada 4 años por lo menos. Y si se queda, ya se bien que se queda 8. Totalmente. Pero no eso de cambiar en medio del proceso de 4 años. Totalmente. Pero ahí es donde yo digo, si hoy no es potable que agarre Aldo Bobadilla la selección para después hacer el proceso de 4 años, entonces significa que ¿para qué le da la formativa? Sí. ¿Cuál es la evaluación que se hace? Si él está ahí, ¿por qué hoy no puede ser el técnico de la selección? Y darle continuidad a lo que estaban trabajando con él en la formativa y sumar más gente para que esa formativa siga, para que más adelante los que estaban ahí terminen dirigiendo la selección cuando Bobadilla termine su ciclo y vaya a otro lado. ¿Por qué no podemos trabajar en esos procesos? Entonces hoy estaríamos diciendo, ¿quiénes son técnicos de selección? Como Perú, por ejemplo. Se va Gareca. Bueno, Ramón Díaz dirigió Paraguay, le podemos llamar. Berizzo dirigió Paraguay, le podemos llamar. Vamos a un poco generar nosotros técnicos de selecciones también. Eso pide el 466, que Chiqui Arce sea nuestro maestro Tavares, dice. Saluda a Rodrigo, que está escribiendo todavía. Saludos también al 360, que dice, apoyen a los técnicos que vienen de afuera, dice. No les calza nada, dice, se enoja el huevo. Con nosotros. Claro que le apoyamos una vez que están. Pero yo no sé, pero al amigo le pregunto, ¿y qué ganamos con los técnicos de afuera? ¿Qué ganamos con Berizzo? ¿Qué ganamos con Osorio? ¿Qué ganamos con el mismo Ramón Díaz? Más allá que para mí se lo sacó injustamente en ese momento. ¿Qué ganamos? O sea, Tata Martino vino acá, dirigió Cerro Libertad, acá se hizo como técnico. Se fue a Argentina, después vino, o sea, él ya... o sea, no sé qué es lo que ¿qué ganamos con Maldini? No, de Pedro verdad, Sarabia ¿qué ganamos con los extranjeros? O sea, Pedro Sarabia dirigió aquella sub-20 del 2017. Sí. Muchos se acuerdan y muchos dicen, fue un gran fracaso, sí. Deportivamente fue un fracaso, habría que analizar los motivos. Te explico. Después de eso, chau. Si querés, sí.
Una vez creo que ya dijiste el tema de que... El único que jugaba en su puesto era el Chico Paredes. Sí. Después todos eran extremos por fuera. Vos no sabías dónde meter, porque había un sub-20 y vos querías traer... Los jugadores de cada club eran los jugadores que estaban jugando en primera. Sí, ahí está. Todos eran extremos. Jesús Araujo, Medina, el chico Samaniego de Sol, todos eran extremos. No había 9, no había central, no había volante, todos eran extremos. Él recién empezó a trabajar con el grupo principal y con el equipo titular semanas antes del Sudamericano, después de la culminación del torneo. Claro. Y aparte algunas cuestiones internas que pasaron ahí, ¿verdad? Todo eso le jugó en contra, pero a lo que voy es, si Pedro Saravia, si a él le iba bien en esa sub-20, nos llevaba al Mundial, le hacía una buena campaña al Mundial, capaz hoy teníamos otro currículum de un técnico que para mí no necesitaba esa selección. Pero justamente lo que se evalúa es el título. De sub-20 podía pegar ese saltito, hoy no está. A Jota le digo que hablaba de carácter dirigiendo el partido, no tanto armando el equipo, dice. En mi caso ningún DT caprichoso me cae bien. Berizzo fue súper caprichoso y fue su peor defecto. Y lo fue con algunos nombres y también caprichoso con la forma de jugar, dice igualmente el amigo Rodrigo. Saludo grande para Rodrigo. Pausa y hablamos de Cerro, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Tener una cuenta digital Itaú es el primer paso para hacer todo sin moverte donde estés. Podés recibir y transferir dinero, hacer depósito de cheques, pagos, giros, cargos de saldo y mucho más. Si todavía no tenés la tuya, abrila hoy. Una cuenta ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Gran Feria de Muebles en Tupí, del lunes 18 al domingo 24 de octubre. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, con descuentos únicos al contado y en cuotas. Sí, este es tu momento. Renová tu dormitorio, sala o comedor con estilo, calidad y confort. Acércate a nuestro showroom de Tupí Muebles sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales y retirar tu producto en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. Y atención, con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta 4Runner 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series.
Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itaú.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La categoría intermedia se definirá en una semana. Recordemos que General Caballero de Juan León Mallorquín y Resistencia aseguraron su ascenso a Primera División. 4 equipos pelearán en la última fecha por el último boleto directo y el cupo a la promoción, y otros 2 buscarán la permanencia. El siguiente lunes 25 de octubre desde las 9:30 de la mañana en el Estadio San Francisco de Asís de la ciudad de Atirá, el local Atirá FC recibirá a Deportivo Santaní, que necesita una victoria para salvarse. Ganando este partido, los norteños aseguran la permanencia y concretan el descenso de Deportivo Capiatá, que visitará a la misma hora la ciudad de Ñemby para enfrentar a Fulgencio Yegros. Los capiateños están obligados a ganar. A partir de ahí necesitan que no lo haga Santaní. Una victoria de Capiatá y empate de Santaní propiciará un partido extra para determinar el tercer descendido. En cuanto a la lucha por el ascenso, Tacuarí es el equipo que depende de sí mismo. Recibirá en cancha de Fernando de la Mora a Rubioñú el martes desde las 15:30. Ganando, el Tacua volverá a Primera División. A la misma hora, Emiliano será local en cancha de General Díaz frente a Sportivo Iteño. 2 de mayo recibirá a San Lorenzo y Resistencia enfrentará a Independiente de Campo Grande. Tacuarí tiene 54 puntos, Emiliano 53. San Lorenzo e Independiente se encuentran con 50 unidades. Bueno, aquí estamos, a ver, 13:18, parte final. Tenemos que cerrar en cuánto, Cristian, 2 minutos, 3 minutos. A ver, Jota, ¿qué vimos de Cerro River? Partidazo. Partidazo, para aplaudir lo de River en su faceta defensiva. La propuesta, nos quedamos con lo que dijo su entrenador, de que por tener uno menos no pudieron plasmar lo que quisieron, pero la forma en que corrió ese equipo... Cerro le bombardeó el rancho, o sea, ahí te va al otro lado de Cerro y decir partidazo de Cerro, pero partidazo, dinámica,
movilidad, sucesión de toque, precisión. Le faltó el gol, es un déficit de Cerro. Genera mucho, pero no genera la contundente. Hay un toque de más siempre, o hay un mal posicionamiento, o alguien se apura sobre la hora, pero la cantidad de veces que llega, cómo recupera la pelota Pulpito y Patiño, la recuperación de balón rápida le da esa generación de juego a Cerro para intensificar el ataque, pero mirando del otro lado, lo que corrió River fue fenomenal. ¿El mejor de la cancha? Y ayer me costó sacar el mejor de la cancha. La verdad que yo le iba a elegir a Pulpito, pero después Aquino termina haciendo esa jugada para el gol. Y Aquino en un partido tan cerrado, de tanta generación, bueno, cuando no hay creativo le matamos. Entonces cuando hay creativo y se generó tanto, es Aquino, darle la derecha. Pero el trabajo de Pulpito recuperó Pulpito. Salía River, recuperaba Pulpito. Entonces eso hace que tanto Pachi, Enzo, todos los que van al ataque no tengan que volver esos 15, 20 metros más. Vos estás siempre encima del equipo rival por esa recuperación alta, fenomenal que tiene Cerro. A mí me gustó Cristóforo, muy bueno el arquero de River. Me parece que termina siendo la figura de su equipo, no solo por el penal, sino porque también ha tenido tapadas importantes. Sí. Le tapó todo a Bocelli. Le ganó el duelo individual a ¿De dónde salió Bocelli. Cristóforo? Uruguayo, ya con cierta experiencia. Creo que había sido convocado a una sub-20 de Uruguay, pero ya hace un tiempo importante. Recordemos que él comienza siendo titular. Después pierde el puesto con Librado Ascona. Creo que Ascona jugó 2 o 3 partidos. Y este es el segundo partido consecutivo de Cristóforo de vuelta en el arco de River. Muy buen arquero. River creo que tiene un muy buen equipo. No solo de nombre, sino también bien trabajado. Pero es el más comprometido. Y se va a jugar la vida el sábado contra Sol de América. Hay un partido directo allí. Yo no sé si le va a alcanzar a Iván Almeida para salvar el equipo. Porque estamos hablando de 6 partidos que quedan. 5 puntos de diferencia tiene Sol de América por encima de River. O sea, River ganando este sábado reduce a 2, y si Sol gana el partido le saca 8 de ventaja a River. Allí prácticamente lo va a condenar al descenso. Bueno, ¿qué más del partido? A ver, tenés breve, un poco, dame un minuto de Chiqui antes, Fede. Lo de Chiqui, en la última parte de la conferencia habló sobre su contrato, que ya recibió el llamado ya recibió el llamado para sentarse a hablar con la directiva, pero él dice no, primero que termine el torneo y después hablamos sobre esto. A ver, Chiqui, 2 segundos. Duro partido y presagiando lo que será lo que resta del torneo, y lo de Alan Rodríguez. ¿Ya venía con esa molestia? ¿Es de gravedad? No la sintió en el partido. No creo que sea de mucha gravedad, pero seguramente le va a dejar fuera de un par de partidos. No tenemos todavía, siempre en estos casos de posibilidad de ese tipo de lesión, hay que esperar 1 o 2 días para realizar los exámenes y saber exactamente la gravedad de la misma. ¿Se sufrió de más de lo pensado en este triunfo, o se esperaba un juego de estas características? Sí, así como fue la primera consulta, todos los partidos, normalmente en un campeonato como este, o la segunda rueda, digámoslo, todos los clausuras siempre han sido así, todos nos jugamos algo, y algo importante. River es un buen equipo que está luchando por una situación complicada, entonces siempre juegan a 1000. Hoy vendieron cara a la derrota. Nosotros creo que lastimosamente creamos muchísimas chances y no pudimos convertir antes, para poder capaz que controlar mejor el partido hasta el final y no tener que apurarnos a veces y haber convertido el gol ya cerca de la última parte del partido. Su equipo fue el único que intentó. Fueron superiores en todo el partido. Apenas comenzó el juego se vio claramente cuál fue la postura de cada uno. Sin dudas fue un triunfo justo. Ahora, quiero preguntarle por su expresión, sus gestos, que lo observábamos desde arriba, principalmente en los centros cuando su equipo atacaba. ¿Qué le molestaba en esas jugadas? No me acuerdo exactamente, pero estuvimos realmente bastante atentos o alerta, activos, para poder también desde afuera colaborar con los muchachos con alguna sugerencia. Ahora se nos escucha menos, no tanto como cuando era el estadio vacío, cuando estábamos en la parte más cruda de la pandemia. Hoy ya hay gente, ya hay hinchada organizada, ya hay batucada, ya hay ruido. Entonces tenemos que optimizar un poco ese envío de mensajes, especialmente con los muchachos que están
por los costados en la cancha, que juegan por los costados, pero en líneas generales... Bueno, ahí está, aparte de lo que decía Chiqui, con su mensaje también de lo futbolístico, decía, en un tramo importante del campeonato agarramos un buen momento. Vamos a ver cómo termina esto. Está a 3 del equipo legendario que ganó ayer, lo hizo bien y Cerro está ahí a 3 puntos. Bueno, aviso parroquial, señores, nos estamos yendo. Tenemos 2 pausas pendientes, Cristian. Hablamos mucho y después se nos va a la pausa. El domingo Olimpia Guaraní, el lunes Cerro Guaireña, haciendo mención de manera directa a los equipos que pelean por el título. ¿El domingo? El domingo Olimpia Guaraní, en para 1. El lunes en Villarrica, Guaireña contra Cerro. 3 puntos es la diferencia que en este momento tiene Guaraní sobre Cerro. Muy bien. J, aviso parroquial. Un saludo para todos. Fede. Saludos para todos. Muy bien. Saludos para todos. Que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chau, chau. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sport. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, Cocuy, Cedrón Capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, ¿a qué nañemo añan de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha? Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei, hañañemo mombyry mokõi metro jepeñandera piságui. Upéicharõ añoiténa ñandera symo ai, hañaño ñangareko paguasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ha ojepytasóma ijykére Entidad Binacional Yacerentá. Regresan las vacaciones, la adrenalina, la emoción de viajar y esos 1000 caballos de fuerza.
Anda preparando tu maleta, que Automotor te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Vos y un acompañante podrán viajar a Brasil y vivir la Fórmula 1 en su máxima expresión. Visita automotor.com.py para conocer las bases y condiciones de cómo participar. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Estudio de impacto ambiental. El señor Óscar Fermín Santos Núñez comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Loteamiento para Urbanización, elaborado por la consultora ambiental ingeniera Silvia Saldívar Velázquez con registro CTCA número I-888, cuyo proponente es el señor Óscar Fermín Santos Núñez, desarrollado en el inmueble identificado con finca número 5027, padrón número 6052, ubicado en el distrito de San Estanislao, departamento de San Pedro. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en general en su página web www.mades.gov.py y en las oficinas administrativas de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios y objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión, a pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación de la audiencia. A pura política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A pura política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800 AM.
orera pe oreroga mireka abupa urojasa kakwabu marreseda oreta pirojesha guasupero kokore oye ni makwaraku karumendureka vai chamar mareja kumbuyaga enyumi simbaraka pero pura que sereta porame excelente mi oye como y santo miro va tu pame po auge lune soko pa muere que come jamate tagua parete tacoy que come jamate tagua parete tacoy. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mi equipo de sonido no está funcionando bien, parece. Bueno, mi equipo de sonido es una radio que uso como retorno. La temperatura en este momento es de 27 grados, 4 décimos. La sensación térmica es la misma, lo que significa que probablemente esto, pero tendrá que subir un poco más la temperatura. A ver. Porque está marcando 29 grados allá por las 3 de la tarde aproximadamente, según nos dice la Dirección de Meteorología. Pero a partir de ahí, quizás ya comenzará a bajar la temperatura. No sabemos. Por ahí continúa. 27 grados es la temperatura en este momento. Gracias por haber venido, Jorgito, más temprano hoy, porque si no me estaba volviendo loco. No hay posibilidad de poner un automático de repente a partir de las 13:30, un automático. Fuerza. Mañana vamos a desayunar. Señor Cristian, a las 9 de la mañana. Yo voy a guardar el desayuno. Ni Germán, ni Diego, ni Ale, ni David, ni Marcos quisieron guardarte el desayuno. Yo fui el único que te protegí, pero al final se llegó allí. La temperatura, te cuento que de nuevo 27 grados. Hoy fue un día bastante tranquilo. Lo más importante de lo que ocurrió hoy es la apertura del puente de San Roque González y de Santa Cruz, que unen las localidades de Encarnación con Posadas. Hubo el centro de la noticia se trasladó, y eso principalmente porque la buena parte de las ansias de buena parte del país se concentraban en los encarnacenos, que también se extienden en otras localidades que hasta este momento no van a ser abiertas todavía, como el caso de Pilar, Alberdi, el Nanagua, Puerto Elsa, toda esa zona no se va a abrir todavía. Pozo Hondo no sé cómo debe estar. También hay mucho tráfico, sobre todo de camiones de carga, pero no tenemos muchas referencias todavía. En todos esos lugares no hay mucha referencia todavía. Esperemos que durante los próximos días. En Formosa hay una particularidad. Como desde el lado argentino no recibimos mucha información veraz, entonces mucha gente especula mucho, buscando una explicación de qué es lo que está ocurriendo para tratar de aproximarse a una verdad que solamente el sector argentino, los argentinos saben, sobre todo el sector oficial. Y uno de los rumores que circulan es que el gobernador de hecho el sector privado, el sector de migraciones de acá planteaban que no hay noticias de que el gobernador de Formosa, señor Gildo, haya hecho las gestiones para poder abrir la frontera.
No tenemos ese dato. No tenemos. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Más que buscar el mecanismo para poder ir confirmando toda esta situación en que se da hasta que se abra. Estaba hablando con algunos referentes más temprano de Pilar, de Alberdi y demás. Su ansiedad continúa creciendo, aunque ellos sabían más o menos esta situación que se estaba dando, pero no deja de hacer que crezca sus nerviosismos, su ansiedad, porque se abran las zonas fronterizas, porque es su elemento de trabajo. Entonces por ahí va la cuestión, no tanto por sencillamente armar líos, armar quilombo, porque sí nomás, sino porque existe una situación agobiante. Sabemos a qué se dedican estas localidades, cuáles son sus centros de atención y de vida, es el comercio en ese sector, con los argentinos. Pero no se da esa situación, entonces ellos están con los nervios en punta. Pero la habilitación del paso con Argentina, el puente mencionado, el puente San Roque González de Santa Cruz, hoy permitió vivir momentos humanos muy diferentes a lo que se pretendía o lo que se vivía hasta hace unos días atrás. Mucha gente, paraguayos y argentinos, quedaron presos del otro lado de las fronteras. Hace mucho tiempo que no pueden pasar, no se les permite atravesar la frontera a través del puente. No habían cómo hacerlo, estaba todo cerrado. Entonces, los familiares que tienen, paraguayos que tienen familiares en Posadas y posadeños que tienen familiares en Encarnación o en los alrededores de estas dos ciudades, no podían reunirse por lo que acabamos de mencionar. ¿Qué pasa? Hoy fueron de las 800 personas, quizás buena parte de ellos eran para sencillamente tratar de, ¿cómo llamarle?, de hacer que se encuentren de nuevo después de casi 2 años. Eso es lo que primó hoy en el encuentro. Mucha gente de ambas partes que estaban esperando la llegada de sus familiares. Una vez que llegaron a sus vehículos comenzó el encontronazo, por llamarle de una manera, de muy buena manera. No fue un choque, sino un encontronazo de parientes que hace mucho tiempo no se sabían. Probablemente hablaban por teléfono, quizás conversaciones vía Zoom para no dejar de verse, y cosas así de repente. Pero hasta este momento el contacto físico recién se dio hoy, después de todo este tiempo, 19 meses sin poder encontrarse por culpa de la maldita pandemia que hasta este momento se resiste y no quiere retirarse, no quiere irse, aunque eso depende mucho también del comportamiento ciudadano de ciudadanos de ambos países, de ambas localidades que somos con Encarnación y Posadas y otras zonas aledañas a estas ciudades que son las principales limítrofes y que son contactadas por el puente mencionado. Y decía la información más temprano sobre ese punto, para terminar esta primera parte de esta entrada de nuestro espacio del día de hoy. La Argentina oficializó hoy la reapertura del paso fronterizo. Y decíamos Argentina porque hay que recordar esto, que buena parte, que ya las autoridades paraguayas, hasta el hartazgo, explicaban que las fronteras paraguayas ya están abiertas desde hace rato, no es nuevo. Entonces, lo que estaban esperando es por eso que casi todos los titulares de los medios de prensa, tanto nacionales, regionales, tanto de la Argentina, de la zona de Posadas y demás, daban, sobre todo las paraguayas, donde planteaban que es oficial que la Argentina abra sus fronteras, porque la paraguaya ya estuvo abierta hace mucho tiempo. Verónica Estefanía, ella es de secretaria de Turismo de la Gobernación de
de Itapúa. Hace el fin de semana estábamos conversando con ella, donde ella explicaba que existen los planes ya encarpetados, esperando que se abra el puente para poder desarrollarlos desde su punto de vista, desde su rubro. Y a partir de ahora, bueno, se cumple esa parte, entonces vamos a conversar con ella. ¿Cuál es el plan a partir de este momento? Verónica, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Alejandro? A toda la audiencia de... perdón, José, estaba hablando con Alejandro de la producción. José, ¿cómo estás? A toda la audiencia de la Unión, contento de saludarlos. Y bueno, así como decías, nuestros planes, y como bien te comentaba también durante el fin de semana y previo, vienen trabajándose desde el día 1 de la declaración de la emergencia sanitaria en nuestro país a causa de la pandemia. Así como lo habían mencionado también, bueno, ayer mismo el segundo destino en Paraguay en recibir el sello Safe Travel, que es de viaje seguro, es la ciudad capital departamental de Encarnación. A la fecha somos solo dos, y uno es el destino departamental Itapúa y el otro es la capital departamental Encarnación. Muy contentos de eso. Bueno, y esa es la prueba de nuestros planes de trabajo. A partir de ahora, bueno, nosotros la semana que viene vamos a estar en Asunción invitándole a toda la ciudadanía del país, de la capital del país, del área metropolitana, a que sigan decidiendo visitar el departamento de Itapúa gracias a la seguridad con la que nosotros podemos brindar y garantizar estos paseos, la limpieza, el orden, la tranquilidad que nosotros ostentamos. Y bueno, con respecto a la apertura del puente, justamente estas movidas que estamos realizando, tanto la de posicionarnos como destino de viajes seguros, la de promocionarnos a nivel interno como para seguir manteniendo el training o el ritmo, ¿verdad? Y la dinámica para la recepción de grandes cantidades de visitantes, cuando eso ocurra, que no es ahora mismo, también aclarar esto. Sí. Vamos a estar completamente entrenados, porque también para el turismo, para brindar la calidad de un destino, así como estamos acostumbrados acá en el sur, se necesita entrenamiento. Justamente hoy, hablando también con prestadores de servicios turísticos y de otras índoles, estábamos hablando de esto, ¿verdad? Que esta apertura gradual, con protocolos, con condicionamientos para cumplir, nos va a ayudar también a seguir manteniendo y aumentar el ritmo a la hora de la atención al visitante, porque no nos olvidemos que fueron 19 meses que estuvimos sin recibir visitantes en masa, y bueno, a partir de ahora volver a tener ese ritmo. Estuve recorriendo el circuito comercial, muchos comercios preparándose, cargando las mercaderías, y bueno, eso es alentador, porque a la hora de que lleguen los visitantes van a encontrar visitantes como tal, propiamente dicho, y en un número mayor del que van a estar llegando en estos primeros días. Van a encontrar un circuito comercial, un área de compras bien cargaditas, bien surtidas. Entonces esa experiencia de compra va a ser muy similar a la de antes de la pandemia. Y por lo demás, ¿verdad? Tanto restaurantes, hoteles, transportes, agencias, guías atractivos turísticos ya preparados y a la espera de los resultados de estos primeros días y semanas de apertura del puente. Ahora, Verónica, decime una curiosidad antes de seguir la charla sobre el punto que planteaste. El turismo en Itapúa nunca descansó durante la pandemia, o sea, cuando la gente comenzó a poder viajar. Itapúa recibió turistas paraguayos, digamos, gente que iba a visitar y iba de paseo en ese lugar. ¿Eso ocurrió? Haciendo la aclaración de que no fue en la medida que permita, ¿verdad?, comparar con épocas prepandémicas, sí, ocurrió. Itapúa es un departamento que ofrece todo lo que el pasajero, dadas las circunstancias actuales y la tendencia más allá de la pandemia del turismo, solicitan. Naturaleza, gastronomía, atractivos, actividades, entretenimiento, sol y playa. Cuando hablamos de sol y playa no hablamos de una playa o un balneario con el espacio nada más. Cuando hablamos de sol y playa en Itapúa, especialmente en la capital, en Carmen del Paraná, en Bellavista y otros lugares, hablamos de playas que brindan servicios. No es como se va nomás al balneario y ya está, sino que hablamos de playas que brindan servicios. Primeramente servicios de limpieza, de orden, de seguridad. Ahí estamos todo el estamento público trabajando para ello. Posteriormente, los servicios turísticos y de la industria de la hospitalidad, gastronomía, entretenimiento, actividades, espectáculos, atractivos. Entonces la gente va a la playa y encuentra esos servicios. Entonces, aparte, otros productos, como te dije, la gente busca espacios al aire libre, los protocolos cuidados.
Entonces brinda el departamento de Itapúa todas las alternativas con las garantías necesarias para realizar la práctica turística segura y responsable, que hoy en día es lo que la gente está buscando, y sin mencionar con tarifas totalmente asequibles. Nosotros como destino turístico podemos brindar tarifas para personas que quieran encontrar alojamientos de 50 a 60 mil guaraníes la noche en adelante, y el servicio acorde o inclusive superior a la tarifa que se está observando. Lo mismo con la gastronomía, la gente desde 10 mil guaraníes puede almorzar tranquilamente, ya sea en los lugares más populares, como a partir de ahí ir subiendo. Por supuesto que la tarifa va acorde a la calidad del servicio que brindamos. No nos olvidemos que en el sur del país está el único hotel a la fecha 5 estrellas del sur del Paraguay. Ahora, Itapúa tiene, sí. Verónica, una pregunta que no podemos soslayar: el carnaval. ¿Qué va a pasar con el carnaval? Bueno, estamos todos a la espera. La dulce espera, como se dice, pero hay carnaval. tiempo, pero hay tiempo. Acuérdate que, por lo menos, bueno, salvando algunas diferencias, digamos, de magnitud y demás, los brasileños se preparan todo el año. En el caso del carnaval, en Encarnación, salvando de nuevo esas diferencias de magnitud, también, ¿cuál es la, hay tiempo, digamos, para organizar el carnaval? Es más, te digo, o sea, en la última edición del carnaval, que fue en el año 2020, del año pasado, porque el carnaval tuvimos la entrega de premios a los últimos días de febrero, previo a la cierre de todas las actividades. La última edición del carnaval empezó a organizarse aproximadamente entre octubre y noviembre. Nosotros estamos a tiempo, más allá de, como vos decís, en esa época teníamos una dinámica, una inercia que nos permitía hacer eso. Salvando las distancias con el carnaval prepandémico y el carnaval actual de salir, por supuesto, hay tiempo para organizar el carnaval. Sé que los clubes se están organizando, por ejemplo, uno de los clubes tradicionales que participa con comparsa este fin de semana pasado estuvo haciendo la coronación de reina, están preparando, hay conversaciones. No nos olvidemos que al final la decisión final es la de los clubes participantes, que son los que hacen el espectáculo. Sin embargo, como te digo, estos protagonistas, que son los clubes que participan, en algunos casos ya inclusive están coronando a sus reinas, algunos anunciando figuras, entablando conversaciones para ver la modalidad, la figura. Así que no cerramos ninguna de las puertas del ámbito del turismo para lo que es nuestra máxima fiesta. Podría darse, como también existe la posibilidad que no, ¿verdad? Entonces, pero no está cerrada la puerta. Eso, si bien son los clubes las que llevan la posta en ese sentido, pero ¿cuál es qué dice el sector oficial, la intendencia o la gobernación en ese sentido? ¿Cuál es el plan? Lo que los clubes decidan. Si los clubes deciden participar, nosotros desde el sector oficial, estatal, vamos a estar ahí para apoyar. Siempre lo hemos hecho, todas las instituciones, cada uno en su sector, ya sea en recursos económicos o ya sea liberando a los clubes de algunos gastos de infraestructura para que ellos puedan usar sus recursos propios en el carnaval, en apoyo logístico, en infraestructura, en todo lo que requiera. Acá en Encarnación todos los estamentos trabajamos en torno a una actividad que llegó a generar en su momento una estimativa de dinámica económica de aproximadamente 10 millones de dólares, entiéndase, en todo lo que la gente consume. Todo lo que la gente consume en los fines de semana de carnaval. O sea, hay una inyección de dinero que el carnaval genera, una cadena de producción que el carnaval genera, que nos interesa muchísimo. Entonces, esto lo aclaro, ¿verdad? ¿Por qué el apoyo estatal? ¿Por qué es importante el apoyo al carnaval, como hacía otras actividades del entretenimiento? Porque son áreas diferentes del quehacer del Estado también. Y el entretenimiento es un derecho también de la sociedad. O sea, más allá de la salud y la educación, el entretenimiento también es un derecho, y nosotros como Estado, acá en Encarnación y en Itapúa, el carnaval genera muchísimo dinero con una cadena de valor muy grande. Atrás del carnaval trabajan artesanos, trabajan modistas, trabajan peluqueros, trabajan importadores de algunas cosas que acá no producimos, músicos. La industria cultural se mueve muchísimo en torno al carnaval, profesoras de ballet, de teatro, de expresión, cantantes. Entonces hay una cadena de valor muy grande en torno a la industria cultural y del entretenimiento que genera el carnaval, que para nosotros como Estado, si los clubes deciden salir a la cancha, salir a la pista, vamos a apoyar como lo hemos hecho. Pero ¿cuándo va a ser finalmente, eso?
¿Cuándo van a tener la comunicación de sí o no? Esperemos que sea en noviembre. Nosotros estábamos calculando, estábamos aguardando que esa comunicación se dé en noviembre. Inclusive yo me acuerdo en alguna oportunidad ya hace varios años, no ahora reciente, que eso no quiere decir que yo sea muy viejita, pero me acuerdo que hubo una vez que hasta en diciembre inclusive hemos aguardado para la confirmación. Nosotros hemos tenido carnavales con 2 clubes de comparsa, entonces todo es posible y bueno, el espectáculo se hizo. Así que estamos nosotros también diciéndole a los clubes que van a contar con el respaldo, ¿verdad? Porque forma parte también de la reactivación económica. Si nosotros inyectamos recursos al carnaval, eso quiere decir que esos recursos van directamente a todos los que forman parte de esta cadena de valor muy grande. Finalmente, el lobby internacional para recuperar el turismo que cayó con la pandemia, ¿cómo está esto? O sea, ¿cuál es el trabajo realizado para hacer el lobby internacional para de nuevo decir Encarnación está abierto o Itapúa está abierto? La promoción internacional la trabajamos conjuntamente y estrechamente con la Secretaría Nacional de Turismo, teniendo en cuenta que hablamos de un destino país, y en ese sentido reconocer realmente que hay mucho apoyo, más que apoyo, hay mucha relevancia que le da nuestra Secretaría Nacional de Turismo al destino Itapúa, especialmente con las misiones jesuíticas, especialmente, ¿verdad?, en torno a estos patrimonios culturales y en nuestro caso también a la yerba mate. ¿Por qué digo yerba mate? Porque la promoción internacional también tiene a la yerba mate como el tereré, por sobre todo, que recientemente fue incorporado dentro de la lista de la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial, y en Itapúa tenemos el paisaje cultural de la yerba mate más importante del país. No nos olvidemos que Itapúa es el mayor productor y procesador de yerba mate a nivel país. Nosotros tenemos por lo menos 6 o 7 fábricas procesadoras y productoras de yerba mate en nuestro departamento. Hay todo un circuito turístico en torno a la yerba mate que se llama Caarapé. Hay tres distritos en principio sumados a las misiones, a los distritos de Jesús y Trinidad, que son los distritos de las Colonias Unidas, que están trabajando íntegramente en torno a lo que es la yerba mate. Entonces la promoción internacional que la Secretaría Nacional de Turismo hace, y nosotros tenemos participación en esa promoción, porque lo hacemos como un trabajo articulado. Hay un gran esfuerzo, la ministra prácticamente cada semana, y bueno, nosotros vamos acompañando también estas presentaciones, está haciendo presentaciones de todo el destino país a diferentes países. Recientemente lo hizo a Canadá, a través de la Embajada de Paraguay allá, a Estados Unidos, a operadores europeos. Esta semana que pasó lo hizo a Bolivia. Constantemente está también apoyando eso, y nosotros con nuestro destino estrella, que es la Ruta Jesuítica, que es un circuito, un destino en el sur del Paraguay que gira en torno a las misiones jesuíticas, que ahora mismo está teniendo proyección internacional, porque estamos trabajando con otros 4 países del Mercosur, que son Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, más Paraguay, que lidera este proceso. Estamos lanzando lo que es la Ruta Jesuítica Internacional, que bueno, ahora la campaña es digital. Tuvimos presencia a través de la campaña que hizo Senatur durante esta pandemia en España, por ejemplo, a través de cartelería y de publicidad de calle, a través de las misiones jesuíticas. Esto tuvimos presencia nosotros en España en los diferentes puntos, así que la promoción internacional es muy interesante. Nosotros estamos viendo cómo llegan los pasajeros, sabemos que los pasajeros que están llegando llegan a través del aeropuerto Silvio Pettirossi o a través de Brasil, que son los aeropuertos o las fronteras que tenemos habilitadas hasta el momento. Ahora se sumaría la de Argentina, pero nuestro principal flujo durante este tiempo fueron pasajeros de media y larga distancia. En cuanto a los pasajeros internacionales, y nos estamos dando cuenta que ese esfuerzo de promoción internacional está dando sus frutos. Sabemos que no es tan rápido como quisiéramos, sabemos que la pandemia es una situación mundial, pero los esfuerzos nunca dejaron de hacerse. Verónica, Stephanie, gracias por el tiempo. Nosotros vamos a seguir conversando en esto, sobre este punto, en la medida que vaya avanzando. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, José, y a todo el equipo. Muy amables. Buenas tardes. Verónica Stephanie, ella es la secretaria de Turismo de la Gobernación de Itapúa. Ella tiene a su cargo con la Secretaría, con el Ministerio, con la Secretaría de Turismo, Senatur, para la promoción turística de nuevo, de tratar de recuperar. Vaya trabajo que le espera una vez que se abra el puente y se vaya normalizando la situación en aquella zona del país. Y no deja de tener razón.
es una política de turismo a nivel nacional del país, que la marca es Paraguay en este caso y no tanto Itapúa, pero a través de lo que ofrece Itapúa esto será más adelante. Será de nuevo, intentará recuperar de nuevo su grandeza. Momento de una pausa. 13:59, en instantes ya volvemos. La Unión R800 AM. Más potente, más efectiva, más rápido, lo más nuevo, lo mejor. Te dicen muchas cosas, pero vos y